6 de la tarde, en punto. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo a todas las personas que se están conectando en este momento a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias de la fase A, hoy hablándoles de la conferencia número 33, Ley de octavas y entropía. Entonces pues vamos saludando a todas las personas que se van conectando. Vamos a hacer aquí los últimos ajustes. ¿Listo? Les recordamos que estas conferencias se están dictando todos los días a las 6 de la tarde, acá por esta página, la página de conferencias Conocimiento de sí mismo. Si se han perdido algunas conferencias, no han tenido la oportunidad de verlas, pues pueden verlas en nuestro canal de YouTube de Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí se están subiendo todas las conferencias en vivo que se están dictando por nuestra página de Facebook, y también se están subiendo las prácticas guiadas, así como también las conferencias de la fase B. Entonces, si ustedes quieren acceder a las conferencias que hemos dictado anteriormente, pues pueden hacerlo a través de ese canal de YouTube, Conocimiento de sí mismo en vivo. Bueno, vamos saludando a las personas que se van conectando a nuestra transmisión. Saludamos a Cristian Rafael, a Gaby Lagunes, que también nos saluda, a Patricia Yazak, a Ani de la Cruz, que nos saluda desde Lima, Perú, a Rubí Santillán, a Luisa Cárdenas, a Oscar Bedoya, paz inverencial para Oscar Bedoya, a Javier Pereira, bueno, a todas las personas que se van conectando a nuestra transmisión. Como les decía, hoy vamos a ver una conferencia bien interesante llamada Ley de octavas y entropía. Esta conferencia tiene que ver con el sonido universal, tiene que ver con la música de las esferas, tiene que ver con el misterio que hay detrás de los sonidos de la escala musical y de cómo podemos elevarnos a octavas superiores a través de conocer estas leyes que vamos a estudiar el día de hoy, la ley de octavas y la ley de entropía. Saludamos también a Javier Pereira, a Alicia Guerrero, que también nos está saludando. Saludamos a Samira Mejía, que nos saluda desde Bolivia. Un saludo también para todos los hermanos que nos están acompañando desde Bolivia. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la conferencia del día de hoy. La conferencia, como les decía, es la conferencia número 33, Ley de octavas y Ley de entropía. ¿Listo? Bueno, entonces, les recuerdo, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta acerca del tema, pues ustedes pueden ir dejándola en los comentarios del video. No se queden con ninguna inquietud. Y más tardecito, en un momento, pues vamos a dar un espacio para poder resolver todas esas inquietudes. Hacemos acá los últimos ajustes. Listo. Bueno, empecemos entonces. Ley de octavas y entropía. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la conferencia del día de hoy? El objetivo de la conferencia del día de hoy es que conozcamos cómo funcionan estas dos leyes, que son las leyes de la fuerza, y cómo utilizarlas para ascender en nuestro trabajo o en nuestro camino hacia la autorrealización. También vamos a aprender el día de hoy cómo combatir la entropía, que sería la fuerza contraria, para impedir el descenso en ese mismo camino. Hay una fuerza que nos ayuda a ascender, pero también hay una fuerza que nos ayuda a descender, que nos lleva al descenso. Debemos entender algo, y es que en el universo todo está en continuo movimiento. Por lo tanto, o estamos subiendo o estamos bajando. Nosotros no estamos quietos, no estamos inmóviles. Una persona no puede llegar a decir, ay, es que yo no he avanzado, o yo no he hecho nada, ¿sí? De pronto sí puede llegar a decir que no ha avanzado, pero no puede llegar a decir que yo no he hecho nada, que llevo 10 años en el conocimiento sin haber hecho nada. No, eso es mentira, ¿sí? Que yo me he mantenido en el mismo punto porque no he hecho nada, ¿no? Si se ha quedado en el mismo punto, si no ha hecho nada, pues no se ha quedado en el mismo punto, sino que ha descendido, porque siempre estamos o subiendo o bajando. Cada día de nuestra vida es una oportunidad para ascender
o es una oportunidad para descender. Eso es importante que lo entendamos para poder empezar a hablar de la conferencia del día de hoy. O subimos o bajamos, alguna de esas dos, y vamos a hablar de cómo vamos a utilizar de manera inteligente el conocimiento sobre estas leyes, que son la ley de octavas y la ley de entropía, para no seguir bajando, para empezar a elevarnos en octavos de conciencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la ley de octavas, ¿sí? ¿Qué es la ley de octavas? Bueno, la ley de octavas lo que nos dice es que todo en el universo tiene una vibración, ¿sí? Por ejemplo, cualquier objeto que nosotros tengamos en nuestras manos, digamos, por ejemplo, yo tengo acá un objeto en mis manos, un estuche, ustedes lo observan, ustedes lo ven, ¿sí? Y pareciera que este objeto no estuviera vibrando, ¿cierto? Pero, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver la vibración que tiene ese objeto, pero ese objeto está vibrando. Cada uno de los átomos de este objeto está en continua vibración. Nosotros también, nuestra mano, nosotros la vemos y la vemos como inmóvil, como quieta, como que no tiene nada, pero esta mano en este momento está llena de células, y esas células están vibrando. Cada una de las partes de nuestro cuerpo está en constante vibración. Y como todo tiene una vibración constante, absolutamente todo lo que hay en el universo, pues también vamos a hablar de que al tener una vibración constante tiene un sonido, ¿sí? Todo lo que tiene vibración tiene un sonido. O sea que les podría decir que este mismo objeto tiene un sonido, ¿sí? Así como está vibrando en determinado nivel vibratorio, asimismo ese nivel vibratorio está generando un sonido dentro del universo. Y a la unión de todos los sonidos del universo, de todo lo que está en el universo, se le conoce como la música de las esferas o el sonido universal. Hay sonidos que obviamente son mucho más sutiles, que pertenecen a dimensiones superiores, son sonidos muy hermosos, y hay sonidos que son mucho más grotescos, que son los que pertenecen a las dimensiones inferiores. Pero todo tiene que ver con la vibración. Entonces, la ley de octavas nos enseña a ascender. Se le llama también la corriente del sonido o la corriente de la vida, porque nos está diciendo pues que todo está en constante movimiento, que todo tiene vida, así parezca inerte, realmente está en movimiento, y por lo tanto tiene un sonido, y se habla de que es la corriente porque está en continuo movimiento. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar adecuadamente esta ley, pues vamos a poder ascender, vamos a saber en dónde nos estancamos, dónde pueden haber pausas o estancamientos, por qué se generan esas pausas, y en caso de que las haya, cómo las trasciendo y cómo puedo seguir ascendiendo hasta llegar a la meta final. Nos enseña cómo funcionan las leyes de la fuerza, cómo podemos utilizar adecuadamente la fuerza hacia nuestro favor. Esa es la ley de octavas. ¿Cómo podemos explicar claramente esa ley de octavas? Pues con algo que se llama la escala musical, ¿sí? Entonces, los sonidos que están en el universo han sido seleccionados, han sido organizados a través de una escala de 7 notas musicales. Casi todo lo que nosotros explicamos acá en el conocimiento de sí mismo, ustedes se van a dar cuenta que todo está organizado en 7. Ustedes vieron la conferencia de los 7 cuerpos, vieron la conferencia de los 7 centros de la máquina humana, vieron la conferencia de los 7 rayos de la creación. Entonces, los 7 colores del arco iris, todo está organizado en 7 porque el 7 es la ley del orden. Es la ley el 3 es la ley que da origen a toda la creación y el 7 es la ley que organiza esa creación. Entonces, en la música pues no es la excepción. También encontramos que la música está dividida en 7, o los sonidos musicales, los sonidos universales están divididos en 7 notas musicales. Y eso es lo que vamos a encontrar dentro de la escala musical, que es el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la y el si. Esas son las 7 notas musicales. ¿Y qué tiene que ver esto con el conocimiento de sí mismo? Pues tiene que ver muchísimo, porque si ustedes quieren pasar de un nivel inferior de vibración a un nivel de superior de vibración, ustedes tienen que aprender a elevarse una octava más. Cuando nosotros hablamos de subir un nivel de ser, estaríamos hablando también de subir la nota, que es algo que se utiliza coloquialmente o popularmente, o subir una octava, ¿sí? O sea, subir a un nivel superior o a un nivel más alto de conciencia. Entonces, tiene todo que ver con lo que nosotros estamos buscando en conocimiento de sí mismo, que es llegar a la autorrealización. Porque la autorrealización sería llegar a un nivel de vibración y a un nivel de sonido mucho más sutil del que estamos ahorita, que es algo muy tosco, grotesco y material. Entonces tenemos que elevarnos a una octava superior
y por eso tenemos que conocer cómo es que funciona esto de la escala musical y dónde se encuentran las pausas que nos pueden llegar a interrumpir nuestro camino y no dejar avanzar, no nos van a dejar avanzar hacia nuestro objetivo final. Entonces, vamos a desmenuzar un poco lo que es la escala musical, ¿sí? Esta conferencia pues no es que vaya a enseñarnos nada sobre música, sobre cómo componer canciones, pero sí nos va a enseñar cómo está conformada la escala musical y cómo podemos utilizar esa conformación para ascender en niveles de conciencia, y eso es realmente muy importante. Listo, entonces vamos a ver primero la escala de forma global. O sea, lo primero que vamos a hacer hoy en esta conferencia es que vamos a estudiar cómo vamos a pasar de un do inferior, que en este caso es donde nos encontramos en este momento, ¿sí? Como un ser humano común y corriente, un animal racional que quiere llegar a la autorrealización con un anhelo. ¿Y cómo podemos pasar a un do superior? O sea, elevarnos a una octava, ¿sí? Vemos que tenemos que pasar por las 7 notas musicales, pero después de llegar a la 7ª nota musical tenemos que lograr llegar a ese do superior, que sería elevarnos una octava. Entonces vamos a hablarlo de forma global, cómo llegar hacia la autorrealización, que sería ese do superior, y luego vamos a explicar esta misma ley de octavas ya un poco más aterrizada a lo que es nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Listo? Recuerden que si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden ir haciéndola a lo largo de la transmisión. Bueno, entonces, acá encontramos esa escala musical, ¿cierto? Lo primero que vamos a estudiar es las pausas que se encuentran en la escala musical. Toda escala musical tiene 3 pausas. Entonces, las primeras 3 notas, que son do, re, mi, ahí aparece una primera pausa, ¿sí? Luego vienen otras 3 notas que son fa, sol, la, aparece una segunda pausa. Y luego viene la 7ª nota musical, que es si, y aparece una tercera pausa. Entonces, si yo quiero elevarme de un do inferior a un do superior, tengo que sobrepasar o tengo que trascender 3 pausas. Si yo no trasciendo esas 3 pausas, pues no voy a llegar a ese do superior. Y esto lo vamos a estudiar en el camino hacia la autorrealización. Van a haber 3 pausas principales, porque digamos que eso también se ve a nivel micro en el diario vivir, pero van a ver en el camino a la autorrealización 3 pausas principales, y si nosotros no logramos trascender esas 3 pausas, pues no vamos a lograr llegar a ese do superior. Entonces, esto requiere de un trabajo, y esto es lo que vamos a empezar a estudiar a través de la conferencia. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta corriente de la vida? O ¿cómo funciona esta corriente del sonido en nuestra propia vida, como seres humanos y en nuestro propio camino hacia la autorrealización? Cuando un ser humano nace, ¿sí? En el momento en que nace e inhala su primer aliento, que es cuando se da el proceso del retorno, eso lo hemos estudiado en una conferencia anterior. Cuando una persona nace, en su primer aliento llega como tal el espíritu, el alma, a apoderarse de ese cuerpo físico, ¿sí? Cuando el niño está todavía dentro del feto de la es un feto y está dentro de la mamá, todavía no se ha dado el proceso del retorno, que hablábamos de que nosotros retornamos 108 existencias. Llegamos a la vejez y volvemos a nacer. Entonces, ¿cuándo entra realmente ese ser dentro del niño? En el momento en que él da su primer aliento. Entonces, en ese momento se da un primer shock. ¿Y qué es un shock? Un shock es como un impacto, es como algo que nos impresiona, nos impacta, algo que define nuestra vida. En este caso, el primer shock que nosotros vamos a tener en toda nuestra vida va a ser nuestro nacimiento, el momento en que nosotros nacemos y inhalamos ese primer aliento. Entramos a ese cuerpo, en ese momento eso nos va a generar un shock, ¿cierto? Porque obviamente entrar a un nuevo cuerpo, empezar una nueva vida es un impacto muy fuerte para una persona, para un bebé, que uno lo ve como si fuera alguien inconsciente, que no es consciente de lo que está pasando, pero el bebé es muy consciente de lo que está pasando, inclusive sabe lo que le va a pasar en la vida, sabe cuál va a ser su destino, tiene un conocimiento grandísimo porque tiene la conciencia despierta en ese momento, no como nosotros que la tenemos en este momento ya dormida. Entonces el niño es consciente de todo lo que está pasando y ese primer aliento le va a generar un shock. Bueno, entonces en el momento en que él nace, llega a la manifestación de vida, a él se le van a otorgar las primeras 3 notas musicales, a él o a ella, claro está. La nota do, re y mi, ¿cierto? La nota do va a estar representada por nuestro cuerpo físico, o sea, se nos va a otorgar un cuerpo físico, esa va a ser nuestra nota do. Luego se nos va a otorgar un cuerpo vital, entonces ese cuerpo vital que viene ya con el niño cuando él nace,
es el que permite que el niño tenga movimiento, que tenga energía. Es nuestra vitalidad, la energía de nuestro cuerpo físico. Y también se nos va a otorgar una tercera nota que es Mi, que es el principio de nuestro cuerpo astral o nuestra alma. Entonces el niño ya viene con su alma, viene con su principio de cuerpo astral, por eso él puede soñar, él se la pasa soñando, se la pasa de por sí en la quinta dimensión, en el mundo astral, apenas nace, y pues gracias a ese principio que tiene de cuerpo astral. Entonces eso es lo que se le otorga a cualquier ser humano cuando nace, esas tres primeras notas musicales, todo esto acompañado de nuestra personalidad, que es la que nos va a permitir manifestarnos en el mundo físico. Bueno, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas no pueden pasar esta primera pausa. Acá se encuentra la primera pausa. ¿Y por qué no podemos pasar esta primera pausa? Porque no sabemos cómo hacerlo. Ni siquiera sabemos cuál es el objetivo de nuestra existencia, ni siquiera sabemos por qué estamos acá. Entonces, simplemente vivimos por vegetar, ¿cierto? Eso nos convierte en personas que no tenemos como tal un propósito de vida espiritual, ni siquiera sabemos que podemos llegar a trascender esa primera pausa. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? La mayoría de las personas empiezan a nacer, crecer, reproducirse, ¿sí? A dejar manifestar sus defectos, ¿sí? Y esos defectos empiezan a hacer que este cuerpo físico se desgaste, pierda su energía. La fornicación, el adulterio, las aberraciones sexuales, el alcohol, las drogas, va a hacer que este cuerpo físico empiece a perder su vitalidad, su vida, digámoslo así, su salud. De la misma forma vamos a perder nuestra vitalidad, vamos a perder nuestra energía, también con todos esos defectos. Y pues nunca nuestro cuerpo astral, que serían nuestras emociones, pues van a estar completamente dominadas por nuestros defectos, también robándonos nuestra energía. Entonces va a llegar el momento en que vamos a chocar con esta primera pausa, cuando ya llegamos a nuestro total desarrollo. Ahí chocamos con esa primera pausa y como no sabemos cómo trascenderla, pues simplemente empezamos a devolvernos, empezamos a descender en esa escala y nuestro cuerpo físico se empieza a desgastar, nuestro cuerpo vital también, nuestro cuerpo astral también, nuestras emociones se ponen al servicio de nuestros egos y llega el momento en que terminamos de nuevo así, ¿sí? Completamente desgastados, viejos, enfermos y llega la muerte, ¿cierto? Eso es lo que pasa con una persona común y corriente, que no tiene un propósito de vida, no sabe cuál es el objetivo de su existencia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar de qué podríamos hacer para trascender esa primera pausa. Hay un segundo shock que va a aparecer en nuestro camino, que es recibir el conocimiento objetivo. O sea, que alguien nos dé el conocimiento de los tres factores enfocados a la práctica. En ese momento se abre nuestra posibilidad de trascender esta primera pausa. Todavía no la hemos trascendido, pero ya por lo menos tenemos esa posibilidad, porque ya sabemos cuál es el objetivo de nuestra existencia, ya sabemos por qué estamos acá, ya sabemos que pues hay un objetivo trascendente, que no es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, como lo vemos acá, sino que realmente hay un objetivo y que podemos llegar a trascender el nivel de conciencia en el que estamos y pasar a un nivel superior de conciencia. Entonces, eso nos va a generar un shock. No sé si ustedes cuando recibieron, algunos de ustedes de pronto llegaron acá por un volante, otros llegarían por el voz a voz porque alguien les contó, otros llegaron porque vieron una publicación en Facebook o en Instagram, otros llegaron porque, bueno, no sé, tantas formas escucharon en la radio, ¿sí? Entonces, o vieron un video en internet. Cuando ustedes vieron por primera vez esto, cuando ustedes recibieron por primera vez este tipo de información, eso les generó un shock. O sea, lo primero que uno hace cuando recibe esta información es, wow, ¿cómo así? O sea, yo no tenía ni idea que el objetivo de mi existencia era este. No tenía ni idea que yo podía llegar a esos niveles de conciencia superiores. No tenía ni idea que había un propósito trascendente en mi vida. Entonces eso me va a generar un shock. Y ahí es donde estamos hablando del segundo shock, que es recibir el conocimiento. Pero cuando recibimos el conocimiento, se abren dos caminos, y eso creo que lo hemos hablado en varias conferencias. Se abre el camino del creyente y se abre el camino del práctico. Entonces, ¿quién es el creyente? Pues la persona que tiene el conocimiento, pero lo deja como una teoría más, ¿sí? Como un conocimiento más, ya, pero no lo practica. Entonces, este tipo de personas, así tengan el conocimiento, van a tener el mismo resultado que los que narrábamos anteriormente, que las personas que llegan a este punto
y siguen repitiendo una y otra existencia sin poder trascender esa primera pausa. A los que tienen el conocimiento y no lo practican les pasa exactamente lo mismo. No pueden trascender esta primera pausa porque no practican el conocimiento. Entonces, así lo tengan, pueden durar toda la vida con el conocimiento. Ustedes pueden recibir el conocimiento a los 10 años, a los 15 años y tenerlo hasta los 80 años, 90 años o la edad a la que hayan llegado. Pero si ustedes no lo practicaron, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. Se van a envejecer y van a morir. O vamos a morir, ¿cierto? Porque eso nos va a pasar a todos si no practicamos. Y vamos a llegar a este punto y vamos a volver a nacer y seguiremos acabando así nuestras 108 existencias sin poder trascender esta primera pausa. A estos seres o a estos humanos, a estas personas se les denomina los hombres del tercer día, que son todas aquellas personas que vivieron sin haber conocido el propósito de su existencia, o más triste aún, que hayan conocido el propósito de su existencia, pero no hayan querido aplicarlo a su vida. El segundo camino es el práctico, que es la persona que ya empieza como tal a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, empieza a eliminar sus defectos psicológicos, empieza a invertir esa energía, ese fuego que eliminó de sus defectos en la práctica de la suprasexualidad, y empieza a ayudarle a los demás a que hagan lo mismo. Entonces esta persona empieza a practicar y empieza a avanzar en el conocimiento. ¿Qué es lo primero que va a hacer esta persona? Pues va a regenerar su do, que sería su cuerpo físico, ¿sí? Después va a regenerar su re, que sería su cuerpo vital. Luego va a crear su mi, porque hasta ahora tiene un principio de mi, que sería el principio de cuerpo astral, pero ahora va a crear su cuerpo astral realmente. Y al crear su cuerpo astral y terminar esa iniciación, esa tercera iniciación de misterios mayores, ahí va a tener la posibilidad de trascender esta primera pausa. Solo ahí. A este personaje ya se le llama pues el hombre del sexto día, que es una persona que ya está utilizando el conocimiento, lo está practicando para crear sus cuerpos solares, ¿sí? Ya está haciendo el trabajo del génesis. Entonces, lo vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, cómo la persona ya regenera su cuerpo físico, su do, luego regenera su cuerpo vital y luego regenera su mi. Llega hasta este punto, que es el cuerpo astral, y en ese momento trasciende esa primera pausa y ya se le puede decir que es un candidato para convertirse en hombre. Ahí es donde se dice que de 1000 que me siguen, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Cuando decíamos que una persona recibía el conocimiento, estaríamos diciendo de 1000 que me buscan, uno me encuentra. O sea, de 1000 personas que están buscando algo espiritual, que como que sienten que hay un vacío, que no saben cuál es el objetivo de su existencia, solo una persona encuentra como tal un conocimiento objetivo, porque la mayoría por karma no tienen derecho a él, o bueno, por muchas circunstancias, ¿sí? Pero no todos los que encuentran ese conocimiento, o sea, de 1000, uno solo lo encuentra, pero de esos que lo encuentran, solo uno lo sigue, o sea, solo uno realmente empieza a practicar, regenera su cuerpo físico, regenera su cuerpo vital, crea su cuerpo astral y trasciende esa primera causa y se convierte en un hombre del sexto día, que es un hombre que ya está luchando por el génesis, que es la creación a través de las aguas, la creación de los cuerpos solares. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tendríamos que pasar a la segunda parte de nuestra escala musical, que sería esta, el fa, sol, la. Ya trascendimos esa primera pausa, entonces ya tenemos la posibilidad de empezar a crear nuestro cuerpo mental, que sería el fa. Luego vamos a crear nuestro cuerpo causal, que sería el sol. Y en ese momento, cuando creamos nuestro cuerpo causal, que es en este punto que ustedes pueden ver acá, en este punto es cuando aparece la prueba del camino directo o del nirvana. Entonces nos ponen ahí empieza prácticamente el trabajo para poder trascender esta segunda pausa que ustedes ven acá. Aquí es donde empieza ese trabajo, trascendiendo el nirvana. De 1000 personas que llegan acá, o sea, de 1000 personas que siguen este camino, que ya están creando sus cuerpos, solo uno toma el camino directo, solo uno decide encarnar al Cristo, decide pasar a lo que es la segunda montaña. El resto se queda acá, en el nirvana. El nirvana es un cielo donde hay mucha felicidad, donde hay mucha recompensa por todo el trabajo que hemos hecho hasta ahí. Sí, es una tentación grandísima, es por eso que la mayoría de 999 se quedan acá, porque después de haber hecho ese trabajo y de estar tan cansados, de haber llegado hasta ahí,
de haber trascendido tantas dificultades, es como un descanso, ¿no? Y un descanso tal vez por miles de años en que la persona va a recibir muchos beneficios por el trabajo que hizo. Pero si la persona decide tomar el camino directo, pues va a tener que seguir trabajando y ahora el trabajo va a ser mucho más fuerte. Por eso se dice que de 1000 que llegan a ese punto, solo uno decide como tal tomar el camino directo. Si la persona toma el camino directo, pues termina de crear su cuerpo causal, que sería Sol, y empieza a crear su cuerpo búdico, ¿sí? Cuando se da esa unión entre el alma humana y el alma divina, que es el matrimonio perfecto, el alma humana sería este cuerpo causal y el alma divina sería este cuerpo búdico. Cuando nosotros tomamos el camino directo, se da la unión entre esas dos almas, y al unirse esas dos almas, entonces encarnamos al Cristo interior. El Cristo es una fuerza muy grande, muy potente que existe en el universo y que nos va a permitir hacer el trabajo de la segunda montaña, que es eliminar por completo todos nuestros defectos. Es una fuerza, es un fuego universal creador y destructor al mismo tiempo, porque es el que va a poder eliminar toda la maldad que hay en nosotros. Entonces, la persona que toma el camino directo tiene derecho a encarnar ese Cristo, pero ese Cristo solo va a nacer después de un tiempo que lo vamos a denominar el Sabbat, que ya es la terminación de esa primera montaña o del Génesis. Y cuando nace el Cristo, entonces se da el tercer shock, ¿sí? Y se trasciende la segunda pausa. Solo el Cristo tiene la posibilidad de trascender esta segunda pausa. Mientras el Cristo no nazca, o sea, si la persona toma el camino del Nirvana, puede terminar de crear su cuerpo causal y llega solo hasta este punto. Y acá se queda. ¿Y qué va a pasar? Pues va a empezar a devolverse, ¿sí? Va a empezar a devolverse hasta que después de mucho tiempo va a llegar otra vez acá, a ser cualquier hijo de vecina, como decimos por ahí, ¿sí? Cualquier persona que perdió esa posibilidad de llegar a la autorrealización. Pero si tomamos el camino directo, trascendemos esa segunda pausa y aquí ya vamos a encontrar entonces la tercera parte de esa escala musical, que sería el sí. El sí es la segunda montaña, también llamada el Apocalipsis. El fin por el fuego. Apocalipsis significa el fin por el fuego. El fuego, que es el Cristo, esa fuerza crística que logramos encarnar, llega a darle fin a todos nuestros defectos. Entonces eso es un apocalipsis. Este sí es la segunda montaña y es la etapa más dura del trabajo hacia la autorrealización, porque aquí es donde Cristo tiene que enfrentarse a los peores demonios, que son todos los defectos de nuestra psicología, todos nuestros yoes causa, que son realmente terribles. El Cristo tiene que bajar al infierno y enfrentarse a esos demonios para poder trascender esta tercera pausa. El Cristo es un triunfador, Él no se va a quedar quieto, Él va a luchar por hacer este trabajo, que es el más difícil de toda esta escala musical. Esta tercera pausa es la más difícil de trascender, es la más dura, es la que requiere más esfuerzo. Pero el Cristo es un triunfador. El Cristo va a hacer todo ese trabajo para crear sus cuerpos de oro, para hacerse cargo de la enseñanza mundial, para pagar el karma duro y principalmente para eliminar todos esos defectos psicológicos que pertenecen a la parte más oscura de nuestra propia psicología. Cuando el Cristo logre matar hasta el último de los defectos, en ese momento en que baja al infierno, al 9º círculo del infierno, y mata al último de los defectos, en ese momento se genera el cuarto shock, ¿sí? Y se trasciende la tercera pausa. Se da algo que se llama el nacimiento segundo. Es un nuevo nacimiento, por eso también es un shock. Imagínense el shock que se debe sentir haber matado el último de los defectos, ¿sí? Dar el primer respiro, el primer aliento sin un solo defecto, ya como un ser plenamente consciente. Eso debe generar un shock muy fuerte, que es ese cuarto shock. Y ese cuarto shock nos va a permitir trascender esta tercera pausa y pasar a ese do superior, que sería la tercera montaña, donde ya nuestro objetivo simplemente es hacer un trabajo para dejar un discípulo encargado de la obra y romper la mecanicidad. Pero ya llegamos al do superior, ya logramos unirnos, al terminar ese trabajo logramos unirnos con nuestro ser y logramos llegar a ese objetivo, que es la autorrealización. Entonces, pudimos en este momento hacer un estudio de lo que fue la escala musical, pasando de un do superior a un do inferior, relacionado con la autorrealización. Ahora vamos a hacer un estudio un poco más amplio de cómo podemos ver esta escala musical en nuestro diario vivir, porque acá se ve pues de una forma global, ¿no? Y se entiende de pronto de una forma global. Pero
esta ley de octavas se está dando en cada momento de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida. Entonces vamos a estudiar un poquito cómo es que se mueve. Recordemos que para la primera montaña, que es el nacer, es la creación de los cuerpos solares, es la recuperación de las aguas, ya también llamado el Génesis. ¿Sí? Entonces todo digamos que ese primer libro que encontramos en las religiones, o en la religión cristiana, que es el Génesis, nos está mostrando de una forma simbólica el primer trabajo que tiene que hacer cualquier iniciado o cualquier persona que quiera llegar a la autorrealización. Después viene la segunda montaña, que ya como propósito tiene el morir, que es eliminar los yoes causa, y eso se da mediante el apocalipsis. Y luego ya viene la tercera montaña, que ya es conseguir el discípulo y dejar una persona encargada para poder unirnos con nuestro ser, con nuestra conciencia, y poder desaparecer de este plano material o de este mundo físico. Bueno, entonces miremos ahora sí cómo se va a mover esta ley de octavas en nuestro diario vivir. ¿Listo? Recuerden que esta ley de octavas se va a mover en cada instante, en cada momento. Bueno, acá me quedó, espérenme un momento, corrijo acá un error que veo por acá en la escala, que veo la pausa un poquito más arriba. Listo, ya, por acá, listo. Ahora sí, listo, ahora sí, esta es la escala musical, ¿listo? Entonces vamos a evaluarla en nuestro diario vivir. Cada vez que nosotros vamos a realizar cualquier actividad, nuestra vida está llena de pruebas. Mientras una persona no ha llegado al conocimiento, no se le pueden llamar pruebas, se le pueden llamar circunstancias, ¿sí? Entonces una circunstancia es que alguien me trató mal, una circunstancia es que se me quedaron las llaves y me quedé por fuera de la casa, son circunstancias, ¿cierto? Pero cuando una persona llega al conocimiento ya no son circunstancias, son pruebas. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene el conocimiento para poder trascender esa circunstancia y sacar un nivel de conciencia de esa circunstancia, sacar una sabiduría de esa circunstancia. Entonces ya nuestra vida se vuelve un juego para obtener la sabiduría. Un juego en el que nosotros o damos un paso adelante o damos un paso atrás. Porque como les decía, no nos podemos quedar quietos. Siempre estamos o ascendiendo o descendiendo. Si una persona a mí me trata mal, me ofende, ¿sí? Me dice cosas feas para ofenderme, para humillarme, pues yo en ese momento tengo dos opciones. Antes de que tuviera el conocimiento solo tenía una, y es pues dejarme llevar por mis instintos, por mis defectos, por mi ira, por lo que fuera, ¿cierto? O por mi miedo, porque los yoes se mueven en los dos polos. Pero en este momento, teniendo el conocimiento, ya no, ya tengo otra opción más, y es trascender esa circunstancia, eliminar los defectos que se me mueven en esa circunstancia y llegar a un nivel de conciencia superior. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar acá en esta segunda parte, que es la ley de octavas en nuestro diario vivir. Discúlpenme otra vez, que creo que eso también me quedó mal. Bueno, ahora sí. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que ustedes llegan a su casa, ¿sí? Con la intención de hacer una práctica de desdoblamiento astral, porque aprendieron en la conferencia la práctica del desdoblamiento astral y quieren hacer la práctica. ¿Sí? Entonces llegan ustedes a su casa después de haber visto la conferencia. Cuando ustedes llegan a su casa, se dan cuenta que toda su familia está viendo una película en Netflix. Todos están allá con las crispetas, con dulces, ¿sí? Todos allá acostados. Miren, es que va a empezar, llegó apenas, miren, ya va a empezar la película, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí? Pues ustedes tienen dos opciones. Una opción es dejarse llevar por ese deseo, que es acostarse ahí con ellos o sentarse con ellos a mirar esa película, que es un estreno, que va a estar muy buena, que mejor dicho, listo. O tienen la opción de negarse a ese deseo, ¿sí? Y trascender esa primera pausa. Esa sería la primera pausa, el deseo que ustedes tienen de sentarse a ver la película. Entonces, en ese momento, pues, la persona siente unas ganas impresionantes de sentarse con su familia. Pero si la persona logra ver que en esas ganas, en ese fuego, pues hay una sabiduría y puede rescatar una fuerza, hay una fuerza atrapada, pues ¿qué hace la persona? Pues se niega, ¿cierto? Madre mía, elimíname este defecto. Y al negarse a ese defecto, ¿sí?
Entonces trasciende la primera pausa y al trascender la primera pausa eso le va a generar una fuerza, ¿cierto? Luego va a venir una segunda pausa en la cual de pronto la mamá le dice, pero mi hijo o mi hija, bueno, o hijo, casi nunca tenemos la oportunidad de compartir con la familia, ¿sí? ¿Por qué no se queda con nosotros a ver la película? ¿Sí? Entonces ya en ese momento empiezan las justificaciones de la mente, ¿sí? Entonces ya la mente nos dice, oiga, sí, ¿no? Yo hace cuánto que no veo una película con mi familia, hace cuánto que no tengo la oportunidad de compartir con ellos, ¿sí? Y mi mamá me lo está pidiendo, ¿sí? Además, pues es solo por hoy, yo pues ya mañana hago la práctica, igual ya aprendí cómo es que se hace, entonces ya empieza nuestra mente a maquinar, ¿sí? A darnos muchas justificaciones, y si nosotros no logramos trascender esas justificaciones de la mente, ¿qué va a pasar? Pues vamos a chocarnos con esta segunda pausa y nos vamos a devolver. Pero si logramos trascender esas justificaciones, juzgarnos despiadadamente, pues vamos a llegar a trascender esa segunda pausa y en ese momento vamos a ganar una fuerza, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más detalladamente. Listo, ganamos una fuerza y esa fuerza nos lleva, listo, ahora sí me voy a ir a hacer mi práctica del desdoblamiento astral, ¿cierto? Pero ya cuando me estoy en mi pieza, encerrada, haciendo mi práctica, veo que mi mamá de nuevo me está tocando y está llorando, ¿sí? Y entonces ya está llorando, ya me está diciendo que ya no quiere ver la película si yo no estoy, que ella quería compartir más que todo era conmigo, ¿sí? Que por qué le hago eso. Y entonces ahí ya obviamente el deseo, las justificaciones y la voluntad de ir a ver la película pues van a crecer impresionantemente, ¿sí? Y muy probablemente yo puedo llegar a estancarme acá en esta tercera pausa, que es la más complicada y la más difícil. Así como decíamos que la tercera pausa, que es el nacimiento, la muerte de los yoes, es la más difícil en la obra hacia la autorrealización, asimismo en el diario vivir esa tercera pausa es la más dura, ¿sí? Es donde ya uno tiene toda la voluntad de embarrarla, ¿sí? De perder la prueba, de dejarse llevar, ¿sí? Porque ya hay mucho sufrimiento. Entonces, como lo podemos ver acá, ya uno dice, ya no puedo más, ya no hay nada que hacer, ya me tocó hacerlo, me tocó irme con ella, y si no, pues se van a poner bravos conmigo, si mire que estoy haciendo sufrir. No, ya es un punto muy terrible, pero si la persona logra trascender esa presión psicológica y elimina ese defecto y trasciende la tercera pausa, pues logra subir a una octava superior. ¿Listo? Entonces, así es como funciona cada una de las pruebas en nuestro diario de vivir. Ustedes van a tener pruebas todos los días y todas las pruebas siempre se van a mover en 3 pausas, siempre. Ustedes pueden pasar la primera pausa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ya hayan pasado la prueba y ya hayan logrado subir un nivel de conciencia, porque puede que en la segunda se estanquen, o puede que pasen la primera y la segunda, pero eso no quiere decir que vayan a pasar la tercera. Entonces tengan en cuenta esto, y por eso es tan importante esta conferencia, que todas las pruebas en nuestro diario de vivir se van a mover con esas 3 pausas. Cuando nosotros ya tenemos este conocimiento acerca de las pausas, acerca de cómo funciona la ley de octavas, pues ya nos va a quedar muchísimo más fácil pasar las pruebas, ¿sí? Bueno, vamos a verlo acá con unas flechitas para que ustedes lo entiendan más. Se los voy a mostrar con el mismo ejemplo, ¿sí? Y ahorita posiblemente pues podemos hacer otro ejemplo si tenemos el tiempo. ¿Listo? Entonces, está el do, re, mi, ¿cierto? Aquí ustedes tienen una fuerza de hacer su práctica del desdoblamiento astral. Esa es la flecha que ustedes ven hacia arriba, la fuerza de querer ir a hacer su práctica. Esta flecha que se mueve hacia abajo es su contrincante, que es la fuerza del ego, ¿cierto? Y esta flecha, si ustedes se dan cuenta, es igual de grande a la otra flecha. O sea que cuando ustedes tienen un deseo, una fuerza hacia la conciencia, va a haber una fuerza del ego igual de proporcional a la fuerza que ustedes tienen hacia la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a enfrentar a un contrincante igual de grande a ustedes. No les van a poner un contrincante ni más grande ni más pequeño que ustedes. Exactamente igual. Entonces va a haber una fuerza puesta igual. Cuando ustedes llegan a la casa y ven la escena en la que su familia está viendo la película, entonces ahí se activa la fuerza negativa. Ustedes iban con toda la fuerza positiva, pero ahí se activa la fuerza negativa, en la misma proporción a la fuerza positiva, ¿sí? Si ustedes logran trascender esa primera pausa, ustedes se ganan estas 2 flechas, o sea, se ganan la fuerza que iba hacia arriba y la fuerza que iba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ustedes eliminaron el ego.
¿sí? Entonces ese deseo que tenían de ver la película, madre mía, elimíname este defecto. Y al eliminar ese defecto, pues ustedes se llevaron las dos flechas, le quitaron la fuerza al ego. Y ahora se fueron con dos fuerzas hacia arriba, con dos flechas hacia arriba. ¿Sí? Eso es una ganancia, eso es una fuerza. Entonces ustedes sienten la fuerza para ir a hacer su práctica. Pero en ese momento, como son 3 pausas, se vienen 2 flechas hacia abajo de la misma magnitud que las 2 flechas que iban hacia arriba. Sí, esto es bien interesante. Entonces, así como yo ahora estoy más fuerte, tengo más ganas de hacer la práctica del desdoblamiento, porque la aprendí hoy en la conferencia, ahora se viene una fuerza egoica mayor, ¿sí? Entonces, cuando viene esta segunda pausa, sí, que es cuando ya la mamá nos pide que por favor, nos ruega que la acompañemos y ya empiezan las justificaciones. Si yo logro trascender esa segunda pausa, o sea, si yo me juzgo despiadadamente, cojo cada una de esas justificaciones y la elimino, la juzgo despiadadamente, ¿sí? Ay, es que es la última vez, ¿no? Madre mía, elimíname este defecto. Ay, es que me lo pidió mi mamá. No, pero es más importante mi práctica. Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Ay, pero es que todos están reunidos, ¿no? Pero es que yo estoy con otro propósito en la vida, entonces lo voy a cumplir. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, combato cada una de esas justificaciones y las elimino. ¿Qué hago? Me gano las 4 flechas, ¿sí? O sea, me voy con 4 flechas hacia arriba. Pero al irme con 4 flechas hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que adquiero una fuerza mayor ya para irme a hacer mi práctica, ¿cierto? Pues se vienen 4 flechas hacia abajo, ¿sí? Porque recuerden que son 3 pausas. No hemos pasado todavía la prueba. Entonces se viene una fuerza mayor en contra, porque ya somos más fuertes. Entonces nuestro contrincante crece porque nosotros tenemos más fuerza. Y ahí es donde estamos en el momento decisivo para ganarnos la octava. Ahí en ese punto, cuando la mamá llega llorando a decirnos que porque nunca hemos compartido con ella, que porque no sé, que no va a disfrutar de la película si no estamos. Y ahí vamos a sentir un deseo terrible de descender. Terrible. ¿Sí? Va a ser una fuerza grandísima, egoica en nuestro interior, mucho más grande que la que estaba al comienzo. ¿Sí? Si nosotros en este punto perdemos la prueba, no trascendemos ese dolor, ese sufrimiento que nos está generando lo que está pasando, pues nos va a coger una ley que ya vamos a hablar de ella, que es la entropía, que nos va a descender, y todas estas 8 flechas que ustedes ven acá, se van a ir hacia abajo. Y vamos a descender un nivel de conciencia. O sea, vamos a volvernos más egoicos, más degenerados, vamos a sufrir más, vamos a descender un nivel de conciencia, ¿sí? Porque con la misma fuerza con la que estamos subiendo vamos a terminar bajando. Es como si ustedes subieran una montaña, pues entre más alto estén ustedes en la montaña, pues si se caen más duro va a ser el golpe, así de sencillo. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Si ustedes pierden la prueba acá, pues descienden con esta fuerza. Si pierden la prueba acá, descienden con 2 flechas, ¿sí? O con 4 flechas en este caso, ¿sí? Pero si pierden la prueba acá, descienden con 8 flechas. O sea, la fuerza hacia abajo, digámoslo así, va a ser muy, muy grande. Pero si por el contrario ustedes pasan esta tercera pausa, ascienden, pues ustedes se van a ganar las 8 flechas, o sea, se van a ganar la octava. Eso significa subir una octava, subir la nota o subir a un nivel de conciencia superior. Entonces, así se va a mover la ley de octavas en el diario vivir, en todo. Cada vez que ustedes vayan a hacer una práctica de arcano con su pareja en la mañana, por ejemplo, van a hacer la práctica de arcano y aparece la primera pausa, que es el deseo de seguir durmiendo. Digamos que ustedes hacen la práctica en la madrugada, a las 5 de la mañana. Suena el despertador para hacer la práctica. Y en ese momento aparece la primera pausa, que es el deseo de seguir durmiendo, ¿sí? Porque es que es muy temprano y estoy cansado y ayer me acosté tarde y bueno. Bueno, eso ya sería la segunda pausa. Digamos que al comienzo simplemente es el deseo. Si yo trasciendo ese deseo, entonces empiezan las justificaciones. Entonces empieza la mente, no, pero es que yo ayer me acosté tarde, pero es que estoy cansado, pero es que mejor hago la práctica después, pero es que eso lo hago mañana. Entonces ya empieza. Si yo trasciendo esa segunda pausa, pues ya va a aparecer una tercera pausa, que es posiblemente yo me levanto, saco la voluntad, me levanto con esa fuerza, a hacer mi práctica y mi pareja no quiere. Sí, entonces veo que la pareja está perezosa, o perezoso, bueno, que la pareja no quiere hacer la práctica, que toca como rogarle, entonces ahí aparece esa tercera pausa que posiblemente haga que yo diga, no, yo antes levantándome, haciendo el esfuerzo y mire, no quiere hacer la práctica, entonces bajo con las 8 flechas a un nivel inferior de conciencia. Pero si logro trascender el orgullo ahí, logro trascender la mala voluntad, pues
subo una octava más. Y así lo vamos a ver en cada una de las pruebas y circunstancias que vamos a ir viviendo en el diario vivir, en el momento de entregarle el conocimiento a alguien, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, llega una persona a su casa y ustedes tienen la posibilidad de hablar desde el conocimiento y va a aparecer el deseo de no decirle nada, de mejor hacer otra cosa, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer también las 3 pausas y ustedes tienen que trascender las 3 pausas. Todo se va a mover así, ¿listo? Bueno, entonces aquí podríamos concluir con esta frase del Evangelio de Judas que dice: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. Si ustedes logran ver en ese deseo que sienten, por ejemplo, de dormir o de ver la película o de quedarse callados y no enseñar el conocimiento, ustedes pueden ver ahí en ese fuego del ego, si ustedes pueden ver ahí el Cristo, si pueden ver la luz, si pueden ver la fuerza ahí en ese momento, pues la van a rescatar, le van a quitar esa fuerza al ego. Pero si ustedes no la ven, pues van a estar siempre tirándose, perdón, es un término como, o perdiendo todas las pruebas, ¿sí? Siempre vamos a estar perdiendo las pruebas porque no nos damos cuenta que ahí está la fuerza que necesitamos para poder ascender. Si cuando aparecen esas justificaciones, yo logro ver que en cada justificación hay un nivel de sabiduría, de fuerza y de conciencia atrapada, pues yo las elimino y rescato esa fuerza, pero si no logro verla, pues voy a perder la prueba también ahí, ¿sí? Y si logro ver que en esa mala voluntad, en ese deseo de perder la prueba, de dejarse llevar, de caer, si logro ver que ahí está también ese fuego, esa fuerza, pues voy a poder trascender esa tercera pausa y voy a poder ascender en esos niveles de conciencia, subir una octava más. Listo, ahora vamos a ver la segunda parte de la conferencia, que es la ley de entropía. Esta ley también se le llama la ley de igualación. Y pues esta ley es la opuesta a la ley de octavas, o sea, esta es la ley que nos ayuda a descender rápidamente, mientras que la ley de octavas nos muestra cómo a través de la escala musical y trascendiendo esas 3 pausas podemos ascender. Esta ley de entropía nos dice cómo podemos bajar rápidamente, ¿sí? Esta ley de entropía es muy interesante estudiarla, porque si la logramos entender, pues ya no vamos a ascender en niveles de conciencia tan aceleradamente como lo estamos haciendo normalmente en nuestro diario vivir. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de igualación? Ustedes lo pueden ver acá en estos dibujos que ustedes pueden observar. Por ejemplo, si ustedes colocan una olla de agua caliente al lado de una olla de agua fría y las dejan un tiempo, pues después de un tiempo estas dos temperaturas o el agua que está contenida en las 2 ollas se va a igualar a la misma temperatura, las dos van a terminar frías, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, colocan una manzana podrida con unas manzanas que están bien, están sanas, después de un tiempo ustedes se van a dar cuenta cómo todas las manzanas van a parecer podridas, ¿cierto? Porque se van a igualar con esta manzana que está acá. Esa es la ley de igualación y ustedes la pueden ver en muchos ejemplos más, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son profesores, saben que, por ejemplo, si llega un niño que es desaplicado, que es desordenado, que es alcohólico, drogadicto, bueno, un muchacho a un salón de clases, ¿sí? Y los otros niños son muy juiciosos, es mucho más probable que ese niño, que es uno solo, convierta a los otros en lo que él es, a que los otros lo conviertan a él en alguien juicioso. ¿Por qué? Porque esa es la entropía. La entropía hace que nosotros nos igualemos a lo más bajo que pueda haber, ¿sí? Y esta ley de entropía es la que tiene el mundo como lo tiene en este momento. Por eso es que hay tanto degeneramiento. Lo podemos ver acá. Todos estamos sumidos en este momento en la ley de entropía. Todos nos estamos dejando llevar por esa ley. Nos estamos igualando a lo más bajo, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, la famosa globalización, que antiguamente, por ejemplo, en un pueblito alejado, donde no había nada de generación, no se conocían los vicios, nada, pues como no existía la televisión, como no existía el internet, pues toda esa información no llegaba a ese pueblito alejado o a esa aldea alejada, ¿sí? Pasaba en las ciudades, pero allá no. Pero hoy en día con la globalización y con la tecnología, cualquier cosa degenerativa que salga en la televisión o que salga en el internet, ya hasta el pueblito más alejado tiene esa información y ya todos los jóvenes, los niños o las personas que reciben esa información ya van a estar haciendo eso, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta cómo
es que funciona esa ley de entropía, porque nos encanta igualarnos hacia lo más bajo y no tenemos la capacidad de subir o ascender en niveles de conciencia, sino que nos gusta es bajar, porque es mucho más sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes lleguen a su casa, ¿sí? Ustedes van con un estado de calma, de tranquilidad, y llegan a su casa, y cuando llegan a su casa se dan cuenta que toda la familia está peleando, está discutiendo, están discutiendo por dinero, por lo que sea. Y en ese momento ustedes llegan con ese estado de tranquilidad y ven esa escena, inmediatamente van a terminar en el mismo estado. Entonces van a terminar gritándole a ella, ¡ay, dejen de pelear! ¿Qué les pasa? ¿Sí? Ustedes son unos inconscientes, se van a ir para el infierno. Entonces van a terminar ustedes con un nivel de ira mucho más alto que el de las personas que están ahí. O sea, es muy fácil igualarse. Si ustedes, por ejemplo, ven una persona que está triste, como esta persona que está acá, que está angustiada, y ustedes se encuentran con esa persona, es mucho más probable que ustedes terminen llorando con esa persona. Que ustedes terminen escuchándole sus angustias y terminen ustedes también angustiados. Y terminen acordándose también de sus propios sufrimientos y los dos terminen llorando. Esa es la entropía. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? O sea, muy fácil igualarse al ego. Es muy fácil igualarse a la degeneración. Es muy fácil igualarse a lo más bajo. Por eso una persona termina en las drogas, o termina en el alcoholismo, o perdiendo su tiempo, o totalmente sumida por el dinero, porque la sociedad nos está invitando a igualarnos a eso y nosotros nos dejamos igualar muy fácilmente. Asimismo, si nosotros seguimos con esta ley de igualación o con esta ley de entropía, pues todos vamos a terminar en el cementerio. Esta ley es la que nos va a llevar a degenerarnos, a dañar nuestro cuerpo físico hasta que perdamos como tal la oportunidad que teníamos en esta existencia y terminemos en el cementerio. Entonces, la entropía lleva a todos los seres humanos a perder su cuerpo físico, a nacer y a seguir perdiendo sus cuerpos físicos hasta que llegue a la involución, hasta que llegue al infierno. Eso es lo que busca la entropía. Vemos, por ejemplo, cómo la entropía tiene en este momento nuestro planeta, ¿sí? Cómo los mares están convertidos en basureros, cómo los ríos están contaminados, cómo los peces ya están moribundos, o ya en muchas partes ni siquiera están porque ya la contaminación los mató, ¿sí? Cómo la atmósfera está contaminada por todo lo que nosotros hacemos, toda la contaminación, ¿sí? Cómo los frutos de nuestra tierra ya están adulterados, ¿sí? Entonces, cómo todo ya está lleno de basura. Entonces, esta es la entropía, ¿sí? Cómo toda esa degeneración a la que nosotros nos hemos dejado igualar, nos hemos igualado, ha hecho que destruya hasta nuestro propio planeta. Ahí podemos encontrar la ley de entropía. Entonces, creo que ya quedó muy claro qué es la entropía y cómo nos hace descender. Ahora vamos a hablar de cómo no caer en la entropía, ¿sí? Cómo podemos trascender esa ley de la entropía. Entonces, para trascender la ley de la entropía necesitamos que exista algo que se llama la transformación, ¿sí? Pero para que haya una transformación se requiere que haya sacrificios. Si no hay un sacrificio, si no hay un esfuerzo por transformarse, no se va a poder eliminar o trascender esa ley de la entropía. Entonces, ¿en qué consiste la transformación? Consiste en que yo aprendo a reflexionar, a observar esa entropía en cualquier instante de mi diario vivir, ¿sí? Elimino ese defecto y me niego a lo que el defecto quiere. En eso consiste la transformación. En el ejemplo que dábamos, ¿sí? Si yo veo que mi mamá está llorando porque yo no me voy a ver la película con ella, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que observar mi sufrimiento, ¿sí? El dolor que siento, la rabia que siento, ¿sí? Las ganas de dejarme llevar por esa prueba, de caer en esa prueba, ¿cierto? Lo observo, elimino ese defecto, elimino ese dolor que siento, elimino esas justificaciones, elimino ese sufrimiento, elimino esas ganas o ese deseo de hacer lo que el ego quiere que yo haga, y me niego, no hago lo que el ego quiere. O sea, no voy a ir a ver esa película, así ella esté llorando, no lo voy a hacer, no me voy a dejar llevar por ese sufrimiento. Eso nos va a dar como resultado la liberación. En ese momento vamos a sentir cómo nos liberamos de ese sufrimiento, porque la entropía pues se fundamenta en eso, ¿sí? Y logramos ascender a un nivel de conciencia superior. Entonces, así es como se trasciende esta ley de entropía. ¿Qué resulta del sacrificio que nosotros vamos a hacer? Pues si nosotros sacrificamos la pereza de quedarnos, por ejemplo, durmiendo toda la mañana en vez de hacer unas prácticas, pues va a surgir esa diligencia y esa fuerza para hacer esas prácticas.
Si nosotros sacrificamos la ira, por ejemplo, con nuestra pareja, que la pareja cometió un error, se equivocó, hizo algo mal, y nosotros sacrificamos esa ira que sentimos de pelear con esa persona, de reclamarle, ¿sí? De hacerle ver su error, pues va a surgir la mansedumbre, va a surgir la calma y la armonía con nuestra pareja. Si nosotros sacrificamos la codicia, ¿sí? Por ejemplo, queremos conseguir otro trabajo para poder tener más dinero y estamos pensando en dejar los horarios de conferencias o el tiempo que le estamos invirtiendo al sacrificio por la humanidad. Pues si sacrificamos ese deseo de tener dinero o ese miedo a las deudas o al no tener dinero, si sacrificamos eso, pues va a surgir el altruismo, va a surgir ese deseo de ayudar a otros, ese deseo de invertir el tiempo en algo que realmente es útil para la conciencia. Si sacrificamos la envidia, va a surgir la filantropía, etcétera. Entonces, cualquier sacrificio que nosotros hagamos va a dar un resultado, ¿sí? Pero eso requiere de un esfuerzo, ¿sí? Requiere de un esfuerzo particular o de un super esfuerzo particular de cada uno de nosotros que va a consistir en tener la capacidad de trascender cada una de esas pausas de las que estábamos hablando. Si una persona, por ejemplo, sacrifica sus impulsos sexuales, sacrifica su lujuria, pues el resultado de todo esto va a ser la creación de los cuerpos existenciales del ser. Si sacrificamos nuestros sufrimientos, si sacrificamos nuestros defectos, pues vamos a tener como resultado la autorrealización. Entonces, esa es la única forma de vencer la entropía, transformándonos a través de sacrificios. Pero hay algo que es importante que tengamos en cuenta acá, y es que nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestros placeres, nuestros vicios, hasta nuestro dinero, nuestros bienes materiales, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestros sufrimientos. Tenemos un apego muy grande a nuestros sufrimientos, ¿sí? Es muy difícil que una persona sacrifique su dolor, su sufrimiento. Nos encanta sufrir. Así no la pasamos diciendo a todo el mundo que no queremos sufrir, que ya estamos cansados de sufrir. Realmente nos encanta, ¿sí? Yo los invito a ustedes, les voy a hacer una invitación en este momento, a que ustedes miren en este día, por ejemplo, hoy después de la conferencia ustedes pueden hacer una retrospección. Antes de la retrospección, evalúen qué los hizo sufrir hoy o por qué están sufriendo hoy, solo hoy. ¿Por qué motivo están sufriendo hoy? Se van a dar cuenta que hay muchos motivos para sufrir hoy. De pronto yo estoy sufriendo porque le escribí un mensaje a alguien y era importante la respuesta que esa persona me iba a dar, pero lo vio y no me respondió, me dejó en visto, ¿sí? Estoy sufriendo por eso, ¿sí? O estoy sufriendo porque hice un trabajo y no me han pagado. Y me dijeron que me pagaban la semana pasada y ya pasó una semana y no me han pagado. Eso es lo que me está generando hoy sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me está generando sufrimiento el día de hoy? Y ustedes van a encontrar muchos sufrimientos. Y esos sufrimientos son los que impulsan a que hagamos cada una que tomemos cada una de las decisiones de nuestro diario vivir. Todo lo vamos a tomar en base a esos sufrimientos que son la entropía. Pero si ustedes mañana hacen el mismo ejercicio de mirar qué les está generando sufrimiento, pues van a encontrar otros sufrimientos. Entonces mañana de pronto van a estar sufriendo porque está lloviendo y no pueden salir a hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? O mañana pueden estar sufriendo porque alguien les dijo algo que les hirió el orgullo y los hizo sentir mal. Entonces están todo el día pensando en eso, y es que cómo me fue a decir eso, y es que tengo que desquitarme, ¿sí? Entonces el sufrimiento es algo que nos encanta sufrir por todo, y si no tenemos un motivo para sufrir, no lo inventamos. Pero siempre vamos a estar sufriendo por algo, y nos encanta sufrir, y nos encanta contarle los sufrimientos a los demás. Y cuando ustedes tienen una conversación con alguien, se van a dar cuenta que lo que más cuenta esa persona es todo lo que le ha tocado sufrir. No es que todo lo que yo tuve que sufrir para poder tener esta casa, o todo lo que tuve que sufrir para tener el trabajo que tengo, la experiencia que tengo. A mí me tocó muy duro, yo empecé desde abajo. La persona goza hablando así, contando sus sufrimientos. Es que yo estaba en la calle, o yo era muy pobre y sufrí esto y lo otro, y todo lo que me pasó y todo lo que me hicieron, y tal persona me traicionó, y mejor dicho, nosotros gozamos hablando de todo lo mal que nos ha pasado, lo malo que nos ha pasado, de todos nuestros sufrimientos, y no estaríamos dispuestos a sacrificarlos. Hasta los placeres los sacrificaríamos, hasta los bienes materiales, pero los sufrimientos no. Entonces la invitación en esta conferencia es que soltemos ese concepto, nos quitemos esa idea fija y empecemos por
eliminar esos sufrimientos. No debemos pensar en el sufrimiento jamás, porque el sufrimiento significa entropía. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que a una persona la traicionaron, ¿sí? O a un hombre, a una mujer lo traicionaron. En el momento en que nos traicionan, pues entramos en un proceso de sufrimiento y de dolor terrible, de despecho terrible, ¿cierto? Y bajo ese dolor y ese sufrimiento nosotros somos capaces de cometer los peores errores de nuestra vida, ¿sí? La persona puede llegar a prostituirse, o la persona puede llegar a meterse con una persona que ni siquiera le interesaba, que ni siquiera quería, simplemente por desquitarse, porque está sufriendo, porque siente dolor. Cuando nosotros tenemos dolor, justificamos todos nuestros errores. Una persona con dolor mata a otro y siente que está bien, que es correcto, tortura a otro y siente que está bien, ¿sí? Una persona con dolor viola y siente que está bien, no le importa, no siente ningún tipo de remordimiento por lo que está haciendo, porque es que yo estoy sufriendo, y si estoy sufriendo tengo todo el derecho a hacer esto. Entonces lo peor que uno puede hacer es admitir un sufrimiento en su interior, dejar que los sufrimientos se aniden en nuestro interior. Por eso les invitaba a hacer el ejercicio de que cada día nosotros le dediquemos un tiempito a mirar por qué estamos sufriendo hoy, qué nos está generando hoy sufrimiento. Y apenas observemos eso, descubramos qué es lo que nos está generando sufrimiento. Yo estoy sufriendo porque no me respondieron. Pues ¿quién es el que está sufriendo ahí? ¿Sí? Porque la conciencia no sufre, eso es muy claro. Entonces, ¿quién sufre ahí? Pues ahí está sufriendo mi yo orgulloso, mi autosimpatía. Es que ¿cómo no me van a contestar? ¿Cómo me van a dejar en visto? ¿Sí? Entonces, él es el que está sufriendo. Si yo elimino ese defecto, si sacrifico ese defecto, ¿sí? Si me niego a ese defecto y no hago lo que el defecto quiera, que es la fórmula de la que estábamos hablando acá, ¿sí? Que es, no voy a sufrir por eso, voy a sacrificar esa autosimpatía. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues va a aparecer esa liberación de la conciencia, ¿sí? Y voy a poder liberarme de ese sufrimiento. Pero resulta que no solo estoy sufriendo por eso, sino que también estoy sufriendo porque no pude pagar un recibo. Entonces, ahora, ¿quién está sufriendo ahí? ¿Sí? Ah, no, es que es el que dirán, porque tal persona me va a reclamar por no haberlo pagado, por haberme gastado el dinero. Ah, bueno, entonces voy a sacrificar ese dolor que tengo por el que dirán y me voy a liberar de ese sufrimiento. Y voy a tratar de hacer ese ejercicio todos los días. Cada día trae unos sufrimientos específicos. Hagan el ejercicio, si pueden, al mediodía, en la mañana, en el tiempito que tengan, en la noche, de mirar qué sufrimientos tuvieron el día de hoy, qué los hizo sufrir hoy o qué los está haciendo sufrir hoy, y sacrifíquenlos, elimínenlos, quítenle todo el sustento a esos sufrimientos. Miren quién es el que está sufriendo, cuál es el defecto, si es la lujuria, si es la envidia, si es la pereza, si es el orgullo, y sacrifiquen ese defecto. No dejen que ese sufrimiento se anide en su interior, porque si ustedes dejan que se anide ese sufrimiento y ese defecto, pues ustedes van a cometer muchísimos errores, van a tomar muy malas decisiones y van a empezar a descender aceleradamente en los niveles de conciencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trascender la entropía en el diario vivir? Pues vamos a empezar a sacrificar cada uno de esos sufrimientos que aparece en cada una de estas pausas de la escala musical. En el ejemplo que veíamos, ¿sí? Yo tengo deseo de ver la película, pero el tener que irme a hacer la práctica del desdoblamiento me genera un sufrimiento, porque es que yo quisiera quedarme viendo la película. Pues mato ese sufrimiento, ¿sí? Y listo, ya, ahora tengo la fuerza para ir a hacerlo. Ah, pero es que ahora me hace sufrir que mi mamá me pidió el favor, ¿sí? Y que pues es cierto, yo no he compartido con ellos, entonces ahora estoy sufriendo por el qué dirán, porque qué dirán, ¿sí? Y además no he compartido, entonces mato ese sufrimiento, ¿sí? Ah, no, pero ahora estoy sufriendo en la tercera pausa porque la hice llorar, porque la hice sufrir, porque estoy haciendo sufrir a mi mamá y ella que ha hecho tanto por mí, yo le debo muchas cosas, y es que entonces ya hay otro sufrimiento, entonces también lo voy a eliminar. No importa cómo se llamen, no importa si encuentro el nombre específico del defecto o no, desde que me dé cuenta que es un defecto lo elimino, ¿sí? Y al sacrificar esos sufrimientos pues voy a poder trascender esta prueba, ¿sí? Hay un tip final ya para terminar la conferencia que nos va a ayudar muchísimo para no caer en la ley de entropía, que es el sacrificio por la humanidad. Hágate cuenta que este es como el salvavidas. Cuando ustedes sientan que la entropía se nos está llevando aceleradamente hacia abajo, que el dolor los está sumiendo, el vacío, la desolación, la depresión, están pero llenos de entropía, en ese momento hagan un esfuerzo por ayudar a otra persona.
por entregarle este conocimiento a otra persona, por ayudarle a otra persona a salir del sufrimiento. Si ustedes no quieren sufrir, enséñenle a otra persona a dejar de sufrir. Y se van a dar cuenta de la fuerza que reciben para avanzar. Entonces, si yo estoy sufriendo porque alguien me traicionó, pues voy a ir a enseñarle a una persona cómo salir de su sufrimiento, cómo eliminar sus sufrimientos, cómo eliminar su despecho, cómo eliminar su dolor. Si yo logro enseñarle a esa persona y ayudar a esa persona, voy a recibir una fuerza que me va a ayudar muchísimo a poder subir en estos niveles de conciencia y no dejarme llevar por la entropía. Entonces, este va a ser un salvavidas muy importante para que lo tengamos en cuenta, y por eso es importante que todos los días, si es posible, estemos enseñando este conocimiento, estemos compartiendo este conocimiento, estemos dándole la oportunidad a otros de cambiar su vida, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a obtener esa fuerza para cambiar nuestra propia vida. Listo, esa era la conferencia del día de hoy. Perdonan si de pronto me extendí un poco, ¿sí? Ya para terminar, pues terminamos con esa frase que dice que no puede haber transformación si no hay sacrificio. Entonces, lo que es importante que empecemos a sacrificar son nuestros propios sufrimientos, ¿sí? La autorrealización no tiene absolutamente nada que ver con sufrimiento, no tiene absolutamente nada que ver con dolor, con desolación, con vacío, no. La autorrealización es la felicidad absoluta, ¿sí? Cuando una persona se autorrealiza es porque eliminó hasta el último de los defectos, y cada defecto es un sufrimiento específico, ¿sí? Entonces la pereza nos hace sufrir por algo, el orgullo nos hace sufrir por otras cosas, la envidia por otras, pero todos nos generan sufrimiento, cada defecto nos genera un sufrimiento, cada detalle, ¿sí? Cada detalle pequeñito de los millones que tenemos de defectos generan un sufrimiento. En el momento en que podamos eliminar y sacrificar todos nuestros defectos, pues vamos a eliminar todos nuestros sufrimientos. Entonces, aplicar esta conferencia es pues darnos cuenta de que este camino es un camino de felicidad, de eliminar sufrimientos para poder ser feliz, para poder liberarnos, porque la satisfacción que se siente y la liberación que se siente cuando uno elimina un defecto y el sufrimiento que ese defecto contenía, pues es grandísima. Entonces, ese es como tal el objetivo y el propósito de la conferencia del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ir a una ronda de preguntas. Los voy a invitar también a la conferencia 34 de fase A, que se va a dictar el día jueves, que es la continuación de este ciclo, la conferencia del Centro de Gravedad Permanente. Es una conferencia bien interesante que complementa mucho esta conferencia y que nos define mucho en este trabajo interior. Entonces, invitados el jueves a las 6 de la tarde. Mañana también va a haber una conferencia en otro ciclo que se está dando los miércoles un poco más avanzado. Y pues también dejarles toda la información de los contactos. Pueden ingresar a consultar nuestras conferencias en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí las encuentran en un formato resumido y muy claro, cada una de las conferencias. O también pueden consultar las conferencias que hemos dictado en vivo y las prácticas en nuestro canal de Conocimiento de Sí Mismo en vivo, ¿sí? También pueden consultar todo el material que tenemos en la página de Facebook, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, o pueden comunicarse con nosotros a estos números que aparecen acá, a estos números de WhatsApp, si quieren de pronto hacer alguna consulta, quieren algún material complementario, quieren ingresar a nuestros grupos de WhatsApp o cualquier información complementaria que ustedes deseen. ¿Listo? Bueno, vamos a ir ahora sí a la ronda de preguntas acerca de este tema. A ver. Ya encontré, listo. Ahora sí. Bueno, un saludo para Ani de la Cruz, para Ruby, para Luisa Cárdenas, Alicia Guerrero, para Samira, para Sandra, para Guido Antonio Moreno, un saludo para Oscar García, para Raimundo Vázquez, para María del Pilar Lemus, para James Díaz, para Joana Montoya, que nos acompaña desde México, para Fernando Gómez, que nos acompaña desde Medellín, Antioquia. Un saludo para todas las personas para todos los paisas, las personas de Antioquia. Un saludo para Jesús Cogollo, que nos acompaña desde Paipa, Boyacá, para Verónica desde Chile. Saludos desde Belice, nos dice José Luis Koch. Hoy empezaron un poco más temprano. No, siempre empezamos a la misma hora, a las 6 p.m. hora de Colombia. Ya sería que hicieras la conversión a la hora de tu país,
para saber exactamente a qué horas empieza la conferencia, pero normalmente todos los días empezamos a la misma hora. Lo que pasó fue que ayer hubo un inconveniente técnico y no pudimos empezar a las 6 p.m. Colombia, y por eso se empezó un poco más tarde, pero normalmente esa es la hora de las conferencias, las 6 p.m. hora Colombia. Darwin Alvarado dice saludos fraternos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos para todos los compañeros que nos acompañan de Ecuador. Y Delfoso dice, si un niño es consciente de todo lo que le va a pasar, ¿por qué no lo recordamos? Bueno, pues si nosotros ni siquiera nos acordamos qué estábamos haciendo hace 8 días a esta misma hora, o hace 15 días a las 2 de la tarde. Si yo les pregunto a ustedes, muchas veces ni siquiera nos acordamos de lo que estábamos haciendo ayer. No nos acordamos de dónde dejamos las llaves, no nos acordamos si desayunamos o no. Estamos tan dormidos que no nos acordamos de ni siquiera lo que hicimos hace un momento. Pues, ¿cómo creen ustedes que nos vamos a acordar de nuestro nacimiento, de lo que pensábamos o sentíamos mientras éramos bebés? Hay algunas personas que tienen algunos recuerdos, ¿sí? Porque de pronto tienen un poco más despierta la conciencia de cuando eran bebés, ¿sí? Hay personas, hay compañeros inclusive que, por ejemplo, recuerdan cuando les estaban poniendo el nombre, ¿sí? O recuerdan cuando llegaron por primera vez, cuando llegaron en su primer aliento, llegaron a este cuerpo físico por primera vez y sintieron como ese horror, ese miedo de tener que enfrentarse a una nueva existencia, ¿sí? Pero son muy pocas las personas que tienen esos recuerdos, porque nosotros, la mayoría, estamos muy dormidos y no recordamos ni siquiera lo que hicimos esta mañana, mucho menos vamos a acordarnos de esos primeros años de vida o esos primeros instantes de vida. Pero a medida que vayamos despertando nuestra conciencia y eliminando nuestros yoes, esos recuerdos vamos a empezar a recuperarlos. Esa es la idea. Dice, pero si el niño es consciente, bueno, de todo, ¿cómo no va a poder pasar la primera pausa? Bueno, pues el niño va a poder pasar la primera pausa en el momento en que reciba el conocimiento, ¿sí? Y tenga la posibilidad de empezar a pasar las pruebas, ¿cierto? En ese momento el niño es consciente de todo. Su 3% está despierto, sabe que llegó a la manifestación, a una nueva manifestación de vida, sabe quiénes van a ser sus padres, sabe qué karmas se le vienen, ¿sí? Sabe muchas cosas, pero todavía, digamos que no tiene la oportunidad de empezar a practicar el conocimiento porque ni siquiera tiene la posibilidad de expresarse, ¿sí? Aunque el niño, digamos que es consciente de mucho, pero no puede hacer las cosas, o sea, es muy, digámoslo así, muy débil en ese momento, ¿sí? Ni siquiera puede caminar, ni siquiera puede expresarse con los demás, ¿sí? Él simplemente está sometido a lo que hagan sus padres con él. Él simplemente observa a sus padres y ya, ¿sí? Y ve lo que los papás le dicen o hacen, pero es necesario que el niño en algún momento de su vida, cuando él crezca, tenga el conocimiento. Es necesario que le enseñen el cómo, los 3 factores, claramente para que él pueda empezar a hacer ese cambio. Porque cuando es bebé simplemente sabe muchas cosas, pero todavía no tiene muy claro cómo va a poder salir de ahí, ¿cierto? Dice Carlos González, buenas tardes, un saludo desde Tuta, Boyacá. Bueno, un saludo para Carlos. José Edgar dice buenas tardes a todos los hermanos. Bueno, un saludo para José Edgar. Adriana dice buenas noches para todos. Un saludo para Adriana, para Maribel, que dice, ¿cómo se le explica a un niño su propósito de vida? Bueno, así como nosotros estamos explicándola en las conferencias, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Pues al niño se le puede explicar de la misma forma, ¿sí? Obviamente uno tiene que tratar de hacerse entender, no puedo utilizar términos muy complicados para un niño, ¿sí? Por ejemplo, yo veía que mi hermana, que tiene un niño pequeñito, ella se idea muchas cosas para explicarle al niño, ¿sí? Ella se inventa cuentos para explicarle todo lo que sabemos en el conocimiento, cada una de las conferencias, pero explicárselo de modo que a él le suene interesante, que realmente le llame la atención y que logre entenderlo. Entonces ya es como la creatividad de cada uno, pero simplemente podemos contarle que él tiene un ser en su interior, que tiene una chispita divina en su interior y que él puede comunicarse con esa chispa divina, que él puede salir al mundo astral consciente y hablar con ese guía interior, con ese padre, que ese es su verdadero padre, que tiene un padre interior, que tiene una madre interior, que no solo tiene esos papás materiales, sino que hay unos padres internos que también van a estar pendientes de él,
¿sí? Y que son los más importantes, porque no son pasajeros, no se van a morir como nosotros, que somos pasajeros, sino que siempre van a estar con Él y que han estado en existencias anteriores y también estarán. Entonces, uno puede empezar a contarle a los niños esto mismo que vamos aprendiendo, pero pues hay que mirar cuál es la forma en que podemos llegarles, que ellos realmente entiendan y que ellos empiecen a practicar. Yo conozco muchos niños pequeños que ya están muriendo psicológicamente. Mi sobrino, por ejemplo, pues desde muy pequeñito, desde los 4 o 5, estaba con nosotros haciendo sacrificio, pegando afiches, ¿sí? Repartiendo volantes, eliminando sus defectos. Entonces, si él sentía ira, entonces, ay, tengo que matar la ira, madre mía, elimíname este defecto. Si estaba muy alterado por algo, entonces se sentaba en una silla y que cerraba sus ojos y se ponía a eliminar defectos hasta que ya se sintiera bien. Todavía lo hace, pero pues desde muy pequeñito empezó a hacerlo. Entonces, pues, no le veamos como ese complique en cómo le explicamos a un niño. Simplemente expliquémoselos y vamos a ver que ellos entienden inclusive más que cualquiera de nosotros. ¿Cómo va a devolverse si ya es consciente y tiene cuerpos creados? No sé en qué punto hiciste esta pregunta, y Delfonso dice, ¿cómo va a devolverse si ya es consciente y tiene cuerpos creados? Bueno, si nosotros tenemos cuerpos creados, eso no nos garantiza que nosotros ya lleguemos a la meta final, ¿sí? Hay muchas personas que se han quedado en el camino, ¿sí? Que teniendo cuerpos creados se han devuelto. ¿Cómo lo hacen? Es la pregunta. Hay muchas formas de devolverse. Una forma de devolverse es con el adulterio, por ejemplo. Una persona puede tener creados varios cuerpos, pero si adultera, quema su nariz chitra y pierde todo el trabajo que ha hecho y se devuelve, ¿sí? Le ponen una prueba y no la pasan, ¿sí? Conozco el caso, por ejemplo, de una iniciada que ya iba en el cuerpo mental, ¿sí? Ya había hecho 4 cuerpos y le pusieron una prueba relacionada con el apego. Ni siquiera era una prueba de adulterio, sino era el apego hacia los hijos. Y ella perdió esa prueba de apego hacia los hijos y perdió esas 4 iniciaciones, esos 4 trabajos que había hecho. Entonces, si nosotros perdemos alguna prueba en el camino, pues nos devolvemos. Así de sencillo. Así como lo veíamos en la parte de la ley de octavas en el diario vivir, que logramos una fuerza, pero no logramos trascender la siguiente pausa y nos devolvemos. Asimismo, la persona que ya ha creado unos cuerpos y no logra trascender determinadas pruebas, va a devolverse y va a perder el trabajo que ha hecho. La única garantía total que nosotros tenemos de que ya llegamos a la meta final es cuando matamos el último de los defectos. Y ni siquiera ahí. Porque en la tercera montaña todavía nos falta matar romper la mecanicidad. Y mientras yo no rompa la mecanicidad, así haya matado todos los defectos, puedo llegar a crear de nuevo defectos. Entonces tengo que romper la mecanicidad, terminar como tal el camino de la autorrealización, unirme con mi ser, y ahí sí podría tener garantía de que no me devuelva. A no ser que quiera, ¿sí? Que quiera devolverme voluntariamente, pero ya no habría ese peligro de que me devuelva porque me dejo llevar por alguna prueba, por alguna debilidad. Entonces, pues, es por eso se habla de que este es el camino del filo de la navaja, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de caerse, de devolverse en cualquier punto del camino. Pero les aseguro que siempre que una persona pierde una prueba, sea en el nivel que sea, siempre lo pierde porque se dejó llevar por el sufrimiento y por la entropía. Por eso es tan importante esta conferencia. Y luego de la autorrealización, ¿qué sigue? Bueno, pues ahí sí te dejaría la tarea de que llegaras hasta allá y averiguaras y me contaras, ¿sí? Porque no podría decir qué sigue después de la autorrealización. Pues nosotros vamos a fusionarnos con el absoluto, que es el sol central de la creación, donde solo existe la ley del amor. Pero ya lo que hay dentro del absoluto es algo que realmente no podríamos llegar a conceptualizar, no podríamos llegar a saber si no lo hemos experimentado. Dice Jesús Cogollo, esa escala que se da en cada instante de nuestra vida durante la primera montaña se repite en la segunda y tercera montaña, o finalizando la segunda e iniciando la tercera se anula esa ley de octavas y entropía. Bueno, pues ya después de que se mata el último de los defectos, ya no hay sufrimiento. O sea, ya no hay entropía. La entropía se eliminaría cuando nosotros eliminamos el último de los defectos, ¿cierto? Ya en la tercera montaña, pues tenemos que crear los cuerpos de luz, entonces pues sí tenemos que elevarnos en octavas superiores porque cada cuerpo es una octava superior de conciencia, pero como ya no hay ego, pues ahí el trabajo es mucho más sencillo, el trabajo es la tercera montaña. Dejamos nuestro discípulo, rompemos la mecanicidad y nos fusionamos con nuestro ser. Entonces la entropía, en mi opinión, llegaría hasta el momento en que llegue el ego. Ahí se terminaría la entropía.
porque el ego es la entropía, el sufrimiento. Pero las octavas sí, hasta que termine la autorrealización. Dice Jesús: oye, Ildefonso, porque la conciencia del niño se va durmiendo, ya no es posible vencer esa primera pausa. Bueno, si el niño es consciente al comienzo, ¿no? Cuando nace, cuando es un bebé, pero a medida que va creando la personalidad, pues esa conciencia se va a ir durmiendo. El niño cuando bebé puede querer hacer muchas cosas, puede querer ya irse a enseñar, puede querer ir a hacer sus prácticas, pero todavía no puede hacerlo, ¿sí? Todavía no puede. Pero ya cuando ya puede hacerlo, cuando ya es un poco más grande, ya está empezando a fascinarse con la vida y se le está olvidando realmente cuál es su propósito. Dice Jesús: ¿se puede decir que esas 3 pausas se vencen si logramos vencer a nuestros 3 traidores? Así es. Si ustedes se ponen a analizar, se van a dar cuenta de la relación que hay de cada pausa con cada traidor. Como al comienzo es el deseo, después está la justificación y luego la más dura es la pausa de la mala voluntad, que es cuando ya uno quiere caer, quiere descender, quiere perder la prueba, no, o sea, no le importa, dice de malas. No sé si ustedes han sentido eso, yo creo que sí, muchas veces, en donde uno ya está sufriendo tanto que dice no me importa, ¿sí? O sea, cometo este error y de malas, ¿sí? No importa. Esa ya es la tercera pausa, ese ya es el punto en el que estamos a un puntico de descender y de bajar en nuestros niveles de conciencia. ¿Y luego te duermes? Sí, así es, Ildefonso. La personalidad nos va a dormir, la fascinación con las cosas de la vida. El niño desde pequeño le empiezan a dar, por ejemplo, un celular, y el niño empieza a fascinarse con el celular y con los juegos, y ahí ya la conciencia se empieza a dormir, ¿sí? Con la televisión, con los juguetes. Después, cuando ya crece, se empieza a fascinar con el dinero, que el dinero para comprar dulces. Entonces ya empiezan a aparecer muchos elementos que fascinan al niño y le empiezan a hacer sentir como una atracción hacia todo lo que tiene que ver con la parte material, y se le va olvidando cuál es el propósito por el cual venía. Hasta que llega el conocimiento y eso le genera un shock, y en ese momento como que la chispa de conciencia se activa por un momento, se despierta por un momento y como que, oiga, yo a qué era que venía, o sea, como que ahí en ese momento nos acordamos de cuál era nuestro propósito, y eso nos genera un shock, y que la idea de ese shock es que nosotros empecemos a practicar, no que simplemente nos genere un shock y luego el impacto se vaya y sigamos la vida como si nada hubiera pasado. ¿Quiénes son los 3 traidores? Los 3 traidores son Judas, Caifás y Pilatos, o Judas, Pilatos y Caifás, que están representados dentro de nosotros mismos como el deseo, la justificación y la mala voluntad. Entonces yo tengo ganas, por ejemplo, de defenderme porque me están ofendiendo, tengo el deseo de hacerlo, pero yo puedo negarme ese deseo. Madre mía, elimíname este defecto. Me niego, pero la mente empieza: no, pero usted ¿cómo se va a dejar? Mire cómo la están tratando, entonces va a dejar que todo el mundo se dé cuenta que la tratan así y usted no se defiende, es que es boba, ¿sí? Entonces empieza la mente a decirme eso, a justificarme. Ese es Pilatos, el segundo traidor, que son las justificaciones. También hay que eliminarlo, juzgándose despiadadamente. Entonces, madre mía, elimíname este yo que me dice que me defienda, elimíname este yo que me dice que está preocupado por el que dirán, que los demás van a pensar que yo no me defendí. Elimina, y empiezo a eliminar cada una de esas justificaciones, ¿sí? Y después llega la mala voluntad, que es la que quiere pelear, que es la que no soporta que le estén diciendo eso y ya quiere manotear, y ya quiere gritar, y ya quiere ofender, y ya quiere aplastar al otro, ¿sí? Que ya lo está haciendo, que ya está prácticamente queriendo gritar, que ya uno siente esa necesidad. Entonces también la vamos a eliminar, que es Caifás, que es el que, sabiendo que está mal, sabiendo que es un error, lo hace, no le importa, ¿sí? Se deja llevar por la entropía. Y muchas veces nos pasa, teniendo el conocimiento, cuántas veces hemos peleado. Sabemos que no debemos pelear con esa persona, sabemos que no debemos dejarnos llevar por esa ira, lo sabemos que podemos eliminar el defecto, pero de malas, es que no me va a quedar callada. ¿Qué le pasa? ¿Cómo no le voy a decir las cosas? Entonces esa es la mala voluntad. Esos son los 3 traidores. Dice Verónica: la vida antes del conocimiento era como un huracán que me tomaba, me sacudía, me aporreaba y me liberaba. Después del conocimiento, la vida es como un gimnasio en el que se entrena para trascender. Gracias. Bueno, qué bonitas palabras, Verónica. Dice Ildefonso: no entiendo, ¿de dónde vienen los contrincantes más fuertes y quién pone límites a los contrincantes porque sea del mismo nivel? Hay una parte dentro de nosotros mismos, Ildefonso, que se llama Lucifer. Y Lucifer representa nuestro entrenador psicológico, es la sombra del ser,
¿sí? Pero realmente Lucifer, que es una parte de nuestro 3% de nuestro espíritu, una parte autoconsciente, tiene la sabiduría de lo que quería hacer el ser, lo que quería aprender el ser cuando quiso venir a esta manifestación cósmica, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros mismos está toda la información de qué es lo que el ser quiere aprender, cuáles son los defectos que el ser quería crear y qué sabiduría quería el ser sacar de cada uno de estos defectos. Entonces, ese Lucifer, o esa parte autoconsciente dentro de nosotros, es la que se encarga de ponernos las tentaciones, de ponernos las pruebas. Es la que sabe con exactitud cuál es el nivel de la prueba que nos tiene que poner. Por eso yo les puedo decir con total seguridad que nunca nos van a poner una prueba que no seamos capaces de pasar. Siempre nos van a poner una prueba a nuestro nivel, al nivel de comprensión, al nivel de sabiduría y al nivel de fuerza que tenemos en ese momento. Si nosotros logramos hacer un esfuerzo y vencer esa entropía, pasamos la prueba, simplemente un esfuercito. Pero la mayoría de las veces preferimos dejarnos llevar por la entropía porque es más fácil, porque no requiere esfuerzo. ¿Cómo es la práctica del arcano? Bueno, eso se explica en la conferencia número 10 y Alfonso, si quieres consultar nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, puedes consultar la práctica completa, muy bien explicada, en la conferencia número 10. Acá encuentras las conferencias en orden, encuentras todo el curso completo de la fase A y ahí vas a poder encontrar esa conferencia. Jesús Cogollo dice: Judas, nuestro demonio del deseo; Pilatos, nuestro demonio de la mente; y Caifás, nuestro demonio de la mala voluntad. Gracias, Jesús. El nuevo Madera dice: el ejemplo de cuando la madre pide ver la película con el ejemplo que nos dio el maestro Samael de tomar una copa de vino en una fiesta o celebración, ¿cómo lo puede explicarlo? Ya que el maestro dijo que sería de tomarlo y no crear un cierto nivel de no buen amigo. Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque me parece una oportunidad para aclarar ese concepto que hay. En el libro del matrimonio perfecto del maestro Samael hay un párrafo donde el maestro Samael dice que no debemos emborracharnos, no debemos embriagarnos, pero que tampoco podemos ser tan descorteses de no recibirle una copa a un amigo, ¿sí? Yo los invito a cada uno de ustedes a que salgan al mundo astral consciente y hablen con el maestro Samael y le pregunten si él escribió ese párrafo. Los invito a todos y ojalá que lo hagan. Les pediría el favor que lo hagan, porque les puedo decir con total seguridad que ese párrafo está adulterado. Y cuando ustedes le pregunten al maestro Samael en el astral si pueden tomarse una copita de vino, él les va a decir con total rigurosidad y fuerza que no, que si se toman solo una gota de alcohol van a pudrir su energía sexual y van a revivir yoes muertos y van a perder toda posibilidad de hacer su trabajo interior. Entonces, con ese párrafo adulterado, con esos párrafos que han adulterado en determinados libros gnósticos, han hecho que muchas personas se estanquen en el conocimiento. Eso es un trabajo terrible de la logia negra y es importante que empezamos a romper esos conceptos y a enseñarle a las demás personas que todo eso es equivocado. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un contacto directo con nuestro ser, con los maestros, que logremos salir conscientes al mundo astral. Cuando nosotros tomamos ese conocimiento como una teoría, pues todo lo que nos digan no lo creemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien me dice eso: no, es que una copita sí se la puede tomar porque el maestro lo dice en el libro. Y como yo no tengo un contacto con ese maestro, como yo no tengo un contacto con mi ser, como no tengo la posibilidad de comprobar, de experimentar por mí mismo, pues me dejo creer de esas cosas y pues termino cometiendo errores terribles. Por eso es tan importante que empecemos a practicar. Este conocimiento no sirve de nada como teoría. Como teoría es basura realmente. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener una teoría si no practica? ¿Sí? Lo que realmente vale de este conocimiento es la práctica. Cuando nosotros practicamos, empezamos a ver los resultados, empezamos a comunicarnos con nuestro ser, con nuestra conciencia, con los maestros, y empezamos a romper esa cantidad de conceptos cerrados que realmente están estancando a muchas personas en el conocimiento. Dice Jairo Ruiz, abrazos desde Medellín. Verónica dice: y si en el ejemplo de la pareja no quiere practicar el arcano y uno se levanta a realizar una meditación o ver biches, ¿pasa la prueba? Ah, sí, ahí podría ser, porque tampoco podemos obligar a alguien, ¿no? Está el libre albedrío. Pero de pronto eso me genera tanto dolor que esa persona no quiera practicar, que yo termino dejándome llevar por el dolor y por el sufrimiento, ¿sí? Y pierdo la prueba. Pero si yo combato ese sufrimiento, así esa persona no quiere hacer la práctica y me pongo a hacer la práctica de meditación como tú lo dices,
o unos derviches, pues ahí estaría pasando la prueba. Es que lo importante es darse cuenta de que pudo combatir ese dolor, de que pudo eliminar ese defecto y que pudo llegar a ese estado de liberación. Ahí es donde uno sabe si pasó la prueba y uno siente la fuerza. Cuando uno se gana la octava, uno siente una fuerza grandísima. Sí, se siente poderoso, se siente súper poderoso. Sí, así suena un poco raro, pero uno siente un poder cuando logra pasar una prueba, cuando logra trascender esas 3 pausas. Ustedes se van a dar cuenta fácilmente si lograron pasar la prueba o no, porque sienten una fuerza grandísima. Y si la pierden, pues por el contrario, sienten un bajonazo, un vacío, un sufrimiento terrible. Dice, interesante, acaba de pasarme un evento de prueba para dejar de ver la conferencia. Ah, bueno, y Alfonso, espero que lo hayas pasado. Dice Manuel, un saludo para Alicia. Dice Manuel, ¿cómo nos contagiamos al nivel más bajo de nuestro entorno? Entropía. Como les decía hace un momento, ¿no? Es muy fácil, simplemente una persona está sufriendo y yo termino sufriendo con esa persona. Si están peleando, yo termino peleando con esas personas. Si están tomando, yo termino tomando. Es muy fácil contagiarse por el nivel más bajo de la entropía. Después de tomar, entonces se van para un prostíbulo, yo termino con ellos en el prostíbulo, ¿sí? O termino con ellos en el bar, o termino con ellos consumiendo drogas. Sí, o sea, como que vamos por niveles. Si logramos perder una prueba, después perdemos otra, después perdemos otra, y cada vez vamos bajando más, y cada vez como que nos volvemos más insensibles a lo que está pasando, no nos estamos dando cuenta de qué tanto estamos bajando. Hasta que ya hemos bajado mucho y ya hemos cometido errores muy grandes, es cuando con ese nivel de dolor y sufrimiento reaccionamos y decimos, ¿yo qué hice? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Pero ya hemos bajado muchísimo. Dice Joana, por esa entropía se menciona que vibramos igual, y como dice el dicho, el que anda con lobos a aullar se enseña. Sí, aullar aprende, así es. O dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí está la ley de entropía. Porque nosotros somos muy débiles ante la influencia del exterior, de los demás. Y nos queda muy fácil igualarnos hacia lo bajo, porque no requiere esfuerzo. Mientras que trascender esa igualación requiere un esfuerzo. Y a la mayoría de los seres humanos no nos gusta hacer esfuerzo. Pero la idea de llegar a la autorrealización es empezar a tener el sabor y el gusto por hacer esfuerzos y por trascender ese sufrimiento. Dice Ildefonso, ¿y si me rodeo de maestros, me vuelvo maestro? Si aplicas lo que esos maestros te enseñan, claro. Y mira que sí ayuda mucho estar con personas que tengan un nivel de conciencia superior. Si tú estás con maestros, pues ellos van a estar haciendo prácticas, eliminando defectos, y tú vas a sentir la fuerza para hacer lo mismo. ¿Sí? Vas a sentir una exigencia para hacer lo mismo. Vas a hacer las prácticas con ellos, vas a aprender de ellos y vas a empezar a practicar eso. O sea, no quiere decir que te vuelvas maestro simplemente por estar con ellos, pero si tú aplicas y aprovechas el estar con ellos, pues eso te va a servir, ¿cierto? Pero también vas a necesitar estar con otras personas que te saquen la ira, con otras personas que te saquen la lujuria, que te hagan sentir envidia. Vas a necesitar estar con un entorno que te permita ver tus defectos para que puedas avanzar. Dice Api Silva, genial, saludos desde Lima, Perú. Bueno, un saludo para Api Silva en Perú. Joana dice, práctica de suprasexo, donde existe la castidad, la cual significa no derramar la energía sexual a través del orgasmo, transmutando la energía y elevando el fuego por la columna vertebral, elevando el kundalini, para crear los 7 cuerpos existenciales del ser. Bueno, muchas gracias, Joana, por tu explicación. Dice Mirta Núñez, muy buenas noches desde El Salvador. Saludo para Mirta Núñez en El Salvador, para Silvia Mayela. Dice el Nuevo Madera, la ley de octava es la misma que menciona el venerable maestro de las 49 leyes, ¿verdad? Son 48 leyes, y sí, es una de las 48 leyes que menciona el maestro. Dice María Fanny, buenas tardes, gracias por la conferencia. Bueno, gracias a ti, María Fanny Fari, por acompañarnos. Cristina David, buenas noches desde Argentina. Un saludo para todos los compañeros que nos están viendo desde Argentina. Un saludo para el profe Mauricio Monsalve, que nos acompaña desde San Gil, Santander. Para Zulema Franchi, que también nos está acompañando. Para Oscar García. Para Cristina David, que dice que se experimenta cuando vamos eliminando defectos y vamos ascendiendo. Pues felicidad porque si tú, lo que decíamos hace un momento, si tú sacrificas un defecto, obtienes una virtud.
y la virtud pues lo único que te puede dar es felicidad, fuerza, sabiduría, ¿sí? Si tú sacrificas la pereza, pues sientes diligencia, sientes ganas de hacer, ¿sí? Ya no tienes ese peso de la pereza, de querer estar todo el día acostada, de no poder levantarte a hacer tus prácticas. Imagínate si no tuvieras la pereza, pues todo el tiempo estás con ese deseo de hacer las cosas, con esa actividad, no estás sufriendo para levantarte, no estás sufriendo para hacer tus prácticas, entonces lo único que puedes sentir es felicidad. Dice Evelyn Sherlon, buenas noches desde Panamá, buenos saludos a todos los compañeros de Panamá. Bernie Centeno, que nos acompaña desde Nicaragua, dice, buenas tardes Jenny, mi pregunta es, después de pasar la primera escala, ¿cuántas escalas más podemos pasar? ¿Las pausas son las mismas en las siguientes escalas? Gracias por la excelente conferencia. Bueno, Bernie, todo es un proceso, ¿no? Cada pruebita que vamos viviendo en nuestro diario vivir es una escala, con 3 pausas. Después de pasar esa prueba, va a venir otra prueba, que es otra vez una nueva escala con 3 pausas. Y cada vez que vamos avanzando, van a venir pruebas más fuertes, donde las pausas van a ser más difíciles de pasar. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a tener más fuerza. Entonces todo el camino hacia la autorrealización está lleno de infinitas escalas, de miles de escalas, de muchísimas escalas. Hay una escala general que es la que hablábamos al comienzo de la conferencia, que es la escala del do inferior al do superior, que sería la autorrealización. Pero en esa escala general hay muchísimas subescalas o escalas que se van componiendo en cada nivel de conciencia que vamos adquiriendo. Los niveles de conciencia se van dando en nuestra columna vertebral con la creación de los cuerpos. Cada vez que tú fusionas tu energía, condensas la energía en tu médula espinal, ahí vas subiendo un nivel de conciencia y ahí es donde tú lo puedes ir midiendo y tú te puedes ir dando cuenta en qué nivel vas. Bueno, dice Guido Antonio, muchas gracias. Luna dice, o sea que en pocas palabras, para poder autorrealizarse tiene que ser egoísta y no importarle que otras personas sufran. No, Luna, no hay que ser egoístas. Mira que tú no puedes ayudar a una persona que esté sufriendo si tú sufres. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito. En ese momento, la mejor actitud que tú puedes tener es una actitud de tranquilidad, de paz, ¿sí? De seguridad. Si tú estás sufriendo y gritando desesperada, tú no vas a poder ayudar a las personas que están heridas, no vas a poder ayudar a las personas que están en un estado de desesperación. Si tú estás en un estado de calma, vas a ser la mejor ayuda para esas personas. Si tú llegas en un estado de calma a tu casa y las personas están peleando y tú te mantienes en el estado de calma, tú vas a impregnarle esa calma a los demás. Si tú escuchas a una persona que está sufriendo y terminas llorando con esa persona, tú no la vas a ayudar. Tú no vas a hacer nada por ella por llorar con ella. Pero si tú estás en un estado de calma, de tranquilidad y le enseñas a eliminar defectos, le ayudas a salir de ese sufrimiento, estarías realmente ayudando. O sea, la entropía nunca va a ayudar a nadie, ¿sí? Entonces, si tú ves que una persona está sufriendo, lo mejor que puedes hacer es ayudarle a salir de esa entropía, enseñarle cómo salir de esa entropía, ¿sí? Si tú estás en un estado de tranquilidad, de calma, de conciencia, tú le vas a impregnar ese estado de conciencia a los demás, ese estado de felicidad. Pero si tú estás sufriendo, desesperada, angustiada, si te dejas llevar por la entropía, pues ahí no vas a ayudar a nadie, ¿sí? No vas a poder ayudar a esas personas que están sufriendo. Entonces no es tanto ser egoísta, sino al contrario, ¿sí? Si tú logras trascender la entropía y al ser una persona feliz que está trascendiendo los sufrimientos, pues vas a poder ayudar a muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso en que estábamos comentando, no sé si de pronto te referías a eso, de la mamá que está llorando y sufriendo, pues si yo estoy en un estado de calma, yo le puedo explicar a esa persona por qué razón no puedo ver la película con ella. Y se lo puedo explicar con conciencia y con tranquilidad, sin sufrimiento. Le puedo explicar qué voy a hacer. No, es que aprendí esta técnica y la quiero hacer esta práctica. La verdad no me interesa ver esa película porque pues ya no creo que me pueda brindar nada para mi vida, no creo que me pueda aportar nada. Pero a mí me gusta mucho, digamos, compartir contigo, sino que en este momento pues la verdad no quiero invertir mi tiempo en eso. Si yo logro decirle algo con conciencia a esa persona, voy a lograr que esa persona salga de ese estado de sufrimiento, porque esa persona está sintiendo que yo no quiero estar con ella, está sintiendo que yo quiero estar lejos, porque no entiende lo que yo quiero hacer. Pero entonces no tiene que ver con ser egoísta, sino con tener algo de conciencia para poder realmente ayudarle a los demás. Dice Api Silva,
¿Qué tal la ley de octavas se refleja en los sueños? ¿Qué tal la ley de octavas se refleja en los sueños? En los sueños nos están mostrando continuamente cómo va esa ley de octavas y nos muestran mucho lo relacionado con las pruebas a través del colegio. Ustedes se van a soñar en el colegio o van a tener experiencias astrales en el colegio en donde ustedes pierden una evaluación, por ejemplo. Entonces ustedes pierden la evaluación o pierden el año. Ahí les están mostrando que perdieron las pruebas, perdieron una prueba o perdieron muchas pruebas y ahí perdieron el año y van a tener que vivir otra vez las mismas circunstancias a ver si ahora sí logran pasar las pruebas. Pero normalmente en los astrales nos están mostrando claramente cómo va ese proceso de la entropía o de las octavas superiores o cómo vamos pasando o perdiendo las pruebas. Dice Hilberto Rentería, saludos y bendiciones, gracias. Bueno, saludos para Hilberto, para Rosiris, para Verónica, que nos dice, mi hijo a los 4 años habló de una hermana que había tenido antes, en otra vida. Bueno, pues él recordaba una existencia anterior, todavía tenía la conciencia despierta. Yo he escuchado a varios niños diciendo cosas similares. Una niña, por ejemplo, la escuchaba diciéndole a la mamá, bueno, usted me pega porque yo soy pequeña, pero cuando yo era grande usted no me podía pegar, acuérdese. Entonces la mamá decía, pero ¿esta de qué está hablando? Y pues ella se estaba acordando de una existencia anterior. Los niños muchas veces tienen esa conciencia despierta y pueden recordar hasta su existencia anterior, hasta que ya van creciendo y se van fascinando y van perdiendo esas capacidades, que la idea es que recuperemos con la práctica del conocimiento. Dice José Edgar, muchas gracias por su conferencia, Dios les bendiga siempre en cualquier lugar en que se encuentren. Muchas gracias, José Edgar. Gracias por acompañarnos. Ruby Santillán dice, gracias por tu charla, linda explicación. Bueno, gracias, Ruby. Bernie nos dice, entonces el libro del matrimonio perfecto no es de fiar. Pues ese párrafo no. Sí, ese párrafo no. ¿Sí? Ya ustedes pueden ir a comprobarlo, ¿sí? Pero no quiere decir que todo el libro esté adulterado, porque el maestro escribió un libro y posiblemente gran parte de ese libro pues tenga las enseñanzas del maestro. Pero pues hay que tener cuidado con ese tipo de... Por eso tenemos que aprender a madurar en el conocimiento y a tener un poco de experiencia y comprobación, para que cuando veamos algo que como que no nos cuadre, que vaya en contra de los 3 factores, pues podamos ir y preguntarle al mismo maestro, a preguntarle a nuestro ser si eso es de fiar o no, porque hay muchos libros que han sido adulterados y por eso nosotros no nos podemos guiar simplemente por un libro, sino que tenemos que empezar a practicar y a comunicarnos con nuestro ser. Dice Edna, gracias, muchas gracias, pero tengo una pregunta. ¿El ser cuántas veces te puede mostrar la pareja? Bueno, pues tú tienes una pareja, ¿sí? Una sola pareja. Y tú puedes preguntar las veces que tú quieras, ¿sí? Y entre más veces preguntes, mejor, porque más segura estás de que es tu pareja. Entonces, si tú preguntas una vez y te muestra esa persona, tú no puedes estar segura ya con una sola vez que eso es, porque la pareja es una decisión que realmente vale la pena estar seguro, ¿cierto? Es algo para toda la vida. Tú puedes preguntar otra vez, bueno, padre, vuélvame a mostrar quién es la pareja. Y si me vuelve a mostrar la misma persona, yo la conjuro o lo conjuro y sigue ahí esa persona. Ah, bueno, esa es. Pero si quiero preguntar una tercera vez, lo puedo hacer, ¿sí? Hasta que ya esté completamente segura de que esa es la persona. Pero sí es bueno preguntar. Yo personalmente cuando pregunté por pareja, pregunté muchas veces y me mostraron de muchas formas cuál era esa persona. Y ya cuando ya estuve completamente segura, pues dejé de preguntar. A una compañera le pasó que no quería la pareja que le habían asignado, entonces preguntaba y le mostraban a esa persona y ella quería que le mostrara a otra persona, entonces ella preguntaba de otra forma, pero ya iba con otra intención. La intención no era estar segura de quién era la pareja, sino que tenía la esperanza de que en algún momento le mostraran a otra persona. Entonces, no, muéstramelo de amarillo, de azul, muéstramelo. No, ya se lo había mostrado como 20 veces hasta que el ser le dijo ya, si sigue preguntándole, ya le va a cobrar karma porque ya sabe quién es su pareja. Entonces ya ella tenía que vencer su personalidad porque ella pues tenía digamos que un estatus social y le preocupaba la cuestión de la pareja porque él tenía digamos un estatus social menor. Entonces simplemente ella tenía que vencer esos yoes del qué dirán, esos yoes de la personalidad y listo. Pues logró unirse con esa persona y pues han hecho un trabajo excelente. Dice Evelyn, yo no tomo, pero se me baja la presión esporádicamente y una doctora me dijo que tomara vino.
Bueno, pues si tú no estás interesada de pronto en el despertar de la conciencia y no te preocupa que de pronto revivir yoes y esas cosas, porque pues no estás haciendo un trabajo espiritual, pues tú puedes aplicar ese tipo de consejos de los doctores. Pero si por el contrario tú estás en un trabajo de eliminación de defectos, estás en un trabajo de llegar a la castidad, de practicar la sublimación o la transmutación sexual, y tienes un propósito de autorrealizarte, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya tú vas a mirar qué es más importante, ¿sí? Entonces vas a mirar si hay, digamos, otro tipo de remedios naturales, que los hay, para poder ayudarte con tu problema, ¿sí? Vas a poder hacer negocios con la ley también para poder tener una mejor salud, vas a pedir salud en el traslado de fondos, que te confieso que es muy efectivo. Si tú haces en el traslado de fondos, pides para que te ayuden con esa afección que tienes. Entonces vas a tener muchas opciones para ayudarte en tu salud sin necesidad de sacrificar tu energía, que es la que te va a permitir hacer tu trabajo. Entonces pues ya todo depende del objetivo que tú tengas para tu existencia. Dice Evelyn, pero no tengo gusto por el licor. Zulema dice, muy buena conferencia, gracias por ayudar a ser mejores. Bueno, gracias Zulema. Ya, Luna dice, Jenny, ¿una persona puede llegar al do superior en una sola existencia o tiene que pasar por varias existencias? No, lo ideal es que lo hagamos en una sola existencia, ¿sí? Eso es lo ideal. Bueno, ya que, digamos, la persona llegó a los 80 años al conocimiento, ¿sí? Y pues ya le va a quedar un poco difícil hacerlo en una existencia, pues bueno, ¿sí? Es un caso extremo en el cual pues la persona tendría que hacer un trabajo hasta cierto punto y en la siguiente continuar. Pero si el conocimiento nos llegó a los 20, 30, 40, 50 años, todavía tenemos la posibilidad de hacerlo en esta existencia, y lo mejor es hacerlo en una sola existencia. Podemos hacer nuestra primera montaña aproximadamente en 13 años, y la segunda montaña ya se sale de todas las leyes porque nos dan 1000 años para hacer esa segunda montaña, pero normalmente el Cristo se demora 20 años en hacerla. Entonces, con que hagamos la primera ya prácticamente tenemos asegurado. Si logramos tomar el camino directo, tendríamos asegurada pues prácticamente la obra, porque el Cristo se va a encargar de hacer el trabajo de la segunda montaña. Entonces no nos preocupemos tanto por eso, nosotros podemos hacer este trabajo en una sola existencia, y es mejor que lo hagamos en una sola existencia para no generar recurrencias. Hay compañeros que hacen hasta cierto punto y se mueren, y en la siguiente existencia nacen despiertos, pero terminan fascinándose con la existencia, terminan cayendo en la masturbación, perdiendo los cuerpos que habían creado, y cuando llegan al conocimiento y otra vez van a empezar a hacer el trabajo, se dieron cuenta que ya habían perdido lo que habían hecho en la anterior existencia. Entonces, para que no nos pasen ese tipo de cosas, sí sería bueno como terminar de una vez. Dice Zulema, ¿podría repetir lo de Judas? Judas representa el deseo. Ese fuego que yo siento cuando quiero pelear, cuando quiero adulterar, cuando quiero ver una película, cuando quiero criticar, ¿sí? El fuego, el deseo de hacer algo, ¿sí? De alimentar un defecto, eso es lo que representa Judas. Y Judas se vence con la negación. Cuando yo me niego a ese deseo y elimino el defecto, ahí venzo a ese demonio o a ese traidor que es mi Judas interior. Carlos René Monsalve nos dice, buenas noches, gracias por la conferencia. ¿Cuál es su nombre, señorita? Gracias y abrazo desde Pitalito. Bueno, saludo para Carlos René, mi nombre es Jenny Acero, y pues esperamos que nos siga acompañando en las conferencias. Dice Sol Mireya. Bueno, ya Sol nos respondió la pregunta de Carlos. Dice Alberto, muchas gracias Jenny por la conferencia y por el conocimiento. Bueno, gracias a ti Alberto por acompañarnos. Cristian dice muchas gracias. Verónica dice, cuando mis hijos me dicen veamos una película, yo le digo mejor una conferencia. No mamá, ve tú la conferencia, nosotros vemos la película. Bueno, sí, hay que respetarles el libre albedrío. Nosotros no podemos obligarlos a que hagan algo que no quieren, porque cuando nosotros obligamos a nuestros hijos a que hagan determinadas cosas del conocimiento, podemos hacer que ellos terminen cogiéndole fastidio al conocimiento. Entonces es mejor ir explicándole, y lo que ellos van entendiendo, van captando, pues lo van a ir aplicando, pero sin necesidad de tiranizarlos. Si ellos quisieron ver la película, bueno, tuviste la conferencia y posiblemente de esa conferencia vas a poder enseñarles algo que les va a ayudar, y posiblemente ellos se vean interesados en algún momento más adelante por alguna conferencia, pero que sea algo que les nace a ellos y no que nosotros le vayamos a imponer. Eso es importante.
Dice Bernie, muchas gracias. Edna, gracias. Joana dice, Jenny, llegar al conocimiento para mí ha sido recibir un regalo. Sin embargo, tengo una duda. Hay quienes no están en búsqueda y llegan. ¿Quiere decir que era necesario que llegaran por lo que se ha vivido? Me refiero al acumulo de muchos yoes. Mira, Joana, cada persona llega en el momento en que quiere llegar, en que tiene que llegar, en que el ser quiere que esa persona llegue. Nada es por casualidad. Ninguna persona llega a este conocimiento porque sí. Una persona puede llegar al conocimiento y ver solo 3 conferencias, porque tenía el Dharma para ver esas 3 conferencias, porque tenía el derecho de ver esas 3 conferencias, porque ya las había pagado su ser, ¿sí? Y él tenía el derecho y esas 3 conferencias le iban a ayudar para madurar el nivel que tenía que madurar en esta existencia y seguir su vida, ¿sí? Tal vez en esta existencia no se autorrealice, porque solo llegó hasta ahí y no se interesó más, pero era lo que el ser tenía destinado para esa persona en esta existencia. Entonces cada uno va a llegar en el momento que tiene que llegar y cada uno va a durar el tiempo que tenga que durar. Hay personas que tienen el Dharma para estar 3 ciclos de conferencias, así no hagan nada, pero tienen el Dharma, ¿sí? Entonces como tienen el Dharma van a estar ahí los 3 ciclos. Así no practiquen, pero tienen el Dharma para estar ahí, ¿sí? Y ya el que quiera practicar la chispa que tenga el propósito de autorrealizarse, porque no todas las chispas tienen el propósito de autorrealizarse, pero la chispa que quiera hacer, lo que quiera hacer ese trabajo, pues lo va a hacer, lo va a practicar. Pero nada es por casualidad, todo está milimétricamente medido por los seres. Dice Evelyn, vale, sí, yo estoy haciendo muerte en marcha, he consumido dátiles. Luis Blanco dice, hola, cuando preguntamos por la pareja sería ejemplo así, me desdoblo, voy a un lugar particular en el astral, o bien con el solo hecho de estar desdoblado, ahí preguntamos. Con el solo hecho de estar desdoblado, tú preguntas. Entonces, cuando ya te des cuenta que estás consciente en el mundo astral, tú le pides a tu ser, a tu padre, a tu madre divina, que por favor te muestren quién es tu pareja, ¿sí? No hay necesidad de que vayas a un lugar determinado. Podrías hacerlo, podrías ir al tribunal, podrías ir a la casa de esa persona. Bueno, pero normalmente uno simplemente con preguntar ya puede aparecer la información. Entonces, no todo te lo van a mostrar de manera directa. No es que ya te muestre, aparezca esa persona al frente, sino que puede ser también de manera simbólica. Por ejemplo, la pareja puede mostrártela como una vecina. Entonces aparece una persona que tú conoces que se pasó a vivir al lado de tu casa. Entonces tú preguntas por pareja, sales al mundo astral, le preguntas a tu ser y tú apareces en tu casa y al lado aparece un trasteo y llegan unas personas a esa casa, llegan los papás de una persona que tú conoces y llega esa persona a ubicarse en esa casa, ¿sí? Entonces tú te levantas, miras la simbología y te das cuenta que el vecino tiene que ver con la pareja. Entonces, claro, listo, entonces esa persona que se pasó ahí, esa persona es mi pareja. Y así te pueden mostrar de muchas formas, simbólicamente, quién es tu pareja y tú puedes preguntar muchas veces hasta que estés completamente seguro o sí, la persona esté completamente segura de quién es su pareja para ya poder pues continuar con todo ese proceso. Bueno, un saludo para María del Carmen. Dice David Hoyos, buenos días, con respecto a la mayoría de las salas físicas cerradas, ¿hace parte de la ley de octava? Bueno, pues yo creería que sí. ¿Sí? Yo creería que se necesitaba una octava diferente, una octava superior en cuanto a la difusión del conocimiento. Llegábamos mucho tiempo solo dedicados a las salas físicas y el trabajo virtual estaba muy, muy flojo, ¿sí? Casi nadie le estaba poniendo cuidado a ese trabajo virtual, que es el trabajo donde más se puede masificar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, esta pandemia, por ejemplo, nos dio la oportunidad de llegar a muchísimas más personas a las que no habíamos podido llegar, y eso fue elevarse una octava en cuanto al sacrificio por la humanidad. Las salas físicas retomarán cuando se pueda retomar, pero ya quedó un nuevo trabajo, ¿sí? Que no estaba y que ha sido muy útil para llegarle a personas en todas las partes del mundo. Entonces, si la persona, digamos, se cerraron las salas físicas, y si la persona se deja llevar por la entropía y dice, no, ya no puedo dictar el conocimiento, me tocó dedicarme solo a practicar la muerte psicológica y las prácticas, porque ya no puedo enseñarle a nadie, porque ya se cerraron las salas. Esa sería la actitud de una persona que se deja llevar por la entropía.
Pero una persona que quiere buscar una octava superior lo que hace es buscarlo, bueno, se cerraron esas salas, pero yo tengo que llevar el conocimiento porque tengo que practicar el sacrificio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso me lleva a buscar nuevas formas de entregar el conocimiento. Y al hacer el esfuerzo, pues buscar algo diferente, pues voy a subir una octava y voy a encontrar cosas diferentes. Entonces sí tendría que ver, en mi opinión sí tendría que ver. Dice Verónica, gracias, excelente conferencia. Bueno, gracias a ti, Verónica, por acompañarnos. Dice Carlos René, ¿cuál es la transferencia de fondos para mejorar en salud? Bueno, eso lo puedes consultar acá en Carlos René. En este canal de conferencias Conocimiento de sí mismo, tú buscas la conferencia número 13, que se denomina Leyes de Karma y Dharma. Sí, ahí están en orden las conferencias, entonces buscas la 13 y después de la 13 hay otra que también explica las prácticas. Entonces está la 13 que explica como tal qué es el karma y cómo se puede pagar el karma y qué es el dharma. Y está la 13.5 que explica cómo se hace la práctica del traslado de fondos y cómo se hace la práctica de la negociación en cruz. Entonces puedes entrar a ese canal de conferencias Conocimiento de sí mismo y puedes ver toda la información en ese canal. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos puedes escribir. Bueno, ¿qué dice por acá, Juan? Listo. Adriana Vanguero nos dice, 1000 gracias, excelente conferencia. Bueno, gracias a ti, Adriana, por acompañarnos. Joana dice, con base al comentario de ver a personas que conocemos, que no son familiares, pero que conocemos, ¿también puede representar yoes de manera simbólica en el astral? Sí, todo depende de la pregunta que tú hayas hecho. Tú todos los días debes ir al astral con algún objetivo. Bueno, esta noche voy a preguntar quién es mi pareja, pero posiblemente mañana voy a preguntar cómo resolver o cómo pagar un karma que tengo, ¿sí? Cómo salir de esta enfermedad en la que estoy. Entonces, dependiendo de lo que tú hayas preguntado, tú vas a mirar el contexto del astral y ahí te tienen que estar dando una respuesta a eso que tú preguntaste. Entonces ya tú por intuición también vas a saber qué es lo que te están queriendo decir, si es más hacia la parte interna. Porque si tú te pones a analizar y lo analizas de forma interna, mirando como si esos fueran yoes y te encaja muy bien a la situación que estás viviendo, dices, no, yo lo voy a tomar por acá. Pero si lo miras de forma externa, también puedes ver que te sirve. Entonces lo puedes tomar de las dos formas. Un astral uno lo puede tomar de varias formas. Lo puede tomar de forma externa o lo puede tomar también de forma interna. Principalmente de forma interna. Pero si vas a preguntar algo como ¿quién es mi pareja? Pues ahí sí, obviamente tiene que ir encaminado hacia lo que tú preguntaste. Dice Joana, muchas gracias. Rosa Elvira, abrazos a ti también, Joana. Y Rosa Elvira dice, gracias mujer por tu entrega. Bueno, gracias a ti, Rosa, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a seguir pues en esta tarea de entregar este conocimiento todos los días a las 6 de la tarde. Si nos quieren acompañar mañana, pues tendremos conferencia también a las 6 y el jueves una muy importante conferencia que es la del Centro de Gravedad Permanente, que es una conferencia definitiva dentro de las 50 conferencias del temario, entonces cordialmente invitados todos también a esta conferencia. Gracias por todo, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.